Escuchando El Poder de tu Mente, con la dirección de Alicia Arroyo, aquí en Radio Onda Diamante FM. Radio Onda Diamante FM. Espera. Muy buenas tardes. Perdón, esto es cosa del directo. Un momentito que apago aquí. Ahora. Bueno, muy buenas tardes. Aquí, bienvenidos otra semana más al número 3 de la segunda temporada de El Poder de tu Mente en Onda Diamante, en el barrio de Canillejas, donde siempre nos gusta estar pendientes de todos vosotros. Espero que os estéis portando bien, que la cosa está muy fea. Y la verdad es que debemos de ser más conscientes, yo siempre lo digo, cuidaros, porque al final lo que vamos a conseguir con esto es encerrarnos otra vez en nuestras casas y privarnos de esta libertad innecesariamente. ¿Por qué? Porque debemos de llevar unas directrices en las cuales todos unidos vamos a poder con todo esto que está sucediendo, ¿no os parece? Y bueno, pues nada, desearos que os guste este programa. Vamos a ir comenzando, son las 7:04 y vamos allá. Vale. Es que claro, me lo he puesto y está bloqueado. Vale, no pasa nada. Venga, volvemos en 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Adelante. Bueno, y hoy contamos con 3 partes en el programa porque vamos a ir metiendo pues situaciones nuevas en la segunda temporada y espacios nuevos, y contaros que vamos a tener en las entrevistas a una persona que nos va a hablar de algo que muchas personas y muchos de nosotros estamos pensando. Vamos a hablar de la muerte, de qué sentimos o qué nos pasa alrededor de esta situación. En el espacio de Educar en Conciencia, donde tenemos Mi Mundo Será Tu Mundo con Arantxa Rodríguez, vamos a hablar de la vuelta al cole. Y en el espacio de Tarot tendremos a una persona que hablará del despertar. Y bueno, pues contando todas las 3 partes que tenemos en nuestro programa de radio, voy a presentar a nuestro realizador y productor, que es Iván Medina. Buenas tardes. Hola Alicia, buenas tardes. Bueno, pues gracias por estar aquí otra semana más, compartiendo con nosotros y haciendo que esto sea posible. De verdad, muchas gracias. Siempre es un placer. Y bueno, pues dar las buenas tardes a Álvaro Rodríguez, a nuestro colaborador de todas las semanas. Hola Alicia, buenas tardes y buenas tardes a todos los compañeros. Como dices tú, una semana más de emociones, de conocimiento y de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias Álvaro. José Martín, otro colaborador nuestro, vamos, que no nos falla ni un día y está ahí al pie del cañón colaborando en este maravilloso programa. Hola Alicia, muy buenas, encantado de estar por aquí otra vez para hablar de la muerte o lo que nos echen. Da igual, no tenemos miedo a nada. Además es un gran motivador, la muerte, bien visto. Así que encantado de estar por aquí y un saludo para todo el mundo. Genial, José. Y bueno, Arantxa Rodríguez, otra colaboradora nuestra genial, donde, bueno, aparte de colaboradora, tiene su propio espacio, es hija mía, que queremos más. Hola, buenas tardes, Arantxa Rodríguez. Muy buenas tardes, mamá Alicia. Ya que me has presentado como hija, bueno, voy a llamarte a mamá Alicia. Y bueno, muchísimas gracias por otro ratito más. Hoy tengo el placer de compartir el primer espacio con un ser especial para mí, que lo encontré, como digo yo, en algún momento de mi vida para algo y con muchas ganas de escucharla. Y bueno, y además que me va a acompañar también un ratito en mi espacio de Educar en Conciencia. Hablaremos pues eso de la vuelta al cole y de todas esas cosas que se han movido con toda la vuelta, ya que estamos terminando septiembre. Así que nada, con muchas ganas de empezar. Genial. Bueno, pues sin más, hacemos un minutito de corte y ya comenzamos con nuestra gran entrevista de primera mano.
Onda Diamante 98.4 FM, la emisora del barrio de Canillejas en Madrid. Damos voz a nuestros vecinos, a la par que informamos y entretenemos. Onda Diamante FM. Bueno, y hoy tenemos una entrevista muy interesante porque hablaremos de factores que creo que son no importantes, sino significativos en la vida de todo ser humano. Estoy encantada de que estés aquí y bueno, me encantaría que nos contaras, bueno, aparte de que tú haces muchas cosas, eres polifacética, como ahora es perfecto porque estamos en una era donde no podemos hacer una cosa. No es que no podamos, perdón, voy a rectificar, donde no tenemos por qué hacer una sola cosa, podemos hacer miles porque somos capaces de ello. Cuéntanos tu trayectoria, quién eres. Bueno, se viene historia un poco larga. Tenemos tiempo, no te preocupes. Nada, lo voy a contar muy, muy resumido. Al final yo a lo que me dedico a día de hoy es a acompañar a personas que están en procesos de duelo o enfermos crónicos que están pues transitando ese camino hacia el momento de la muerte, o incluso los cuidadores principales de esas personas. Al final lo que hago a día de hoy es acompañar a las personas que están en algunos lugares donde yo estuve, para que tengan pues ese sostén, por llamarlo de alguna forma, que quizás yo en algunos momentos eché en falta, ¿no? Entonces, así muy resumidamente, a día de hoy es a lo que me dedico. ¿Quién soy? Nos daría para un programa entero, pero bueno, me llamo Blanca, como has dicho, y estoy formada pues en distintas herramientas que me permiten llevar a cabo pues esta actividad en mi vida diaria, ¿no? Estoy formada en coaching, en inteligencia emocional, en PNL, en hipnosis, en regresiones a otras vidas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final, yo como siempre digo, de todo lo que me he formado, lo que he ido haciendo es cogiendo lo que a mí me ha resonado de forma especial, lo he metido todo en una coctelera y he creado pues a lo que hoy en día me dedico. Así que... Genial, no, eso está muy bien. Pero yo quería saber, o sea, tú, para dedicarte a esto, que, bueno, la mayoría de las personas, este duelo, esta situación, tienen terror ante la llegada de esta situación, cuando yo, en mi creer, es erróneo, ¿no? Hay que saber aceptar esa clase de cosas, pero yo quiero preguntarte a ti, ¿por qué llegas a querer hacer esto que estás haciendo, que te hace feliz, me imagino, porque esto es un emprendimiento maravilloso? Cuéntanos. Pues mira, precisamente yo llego a todo esto porque yo he sido la primera en tenerle terror a la muerte. De hecho, hace no mucho me atreví a contarlo, ¿no? Y a mí desde muy pequeña me pasaba que, no sé por qué, pues yo pensaba que eran pesadillas normales de una niña. A mí desde muy pequeña se me venía a la cabeza qué pasaría cuando nos morimos. Entonces yo, pues a la hora de dormir, cerraba los ojos y me imaginaba, ¿no? Y decía, bueno, y ahora se para, respiras y es como dormirte pero sin volver a despertarte. Y a mí eso me daba tanto pánico que, o sea, me ponía el cuerpo a una temperatura bajísima, me cortaba toda, o sea, era pánico puro. O sea, tanto pánico a nivel de que yo no he pisado un tanatorio en mi vida hasta que me ha tocado por narices, por decirlo así, porque todo lo que supusiese acercarme a cosas que me recordasen esa sensación me daban auténtico terror. O sea, pánico puro. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la vida, pues bueno, te va poniendo perlitas para que tú vayas encontrando tu camino y yo, a raíz de ir cogiendo esas perlitas, pues bueno, al final, como te decía, llegan situaciones pues como la muerte de mi abuela, la muerte de mi madre, con enfermedades muy largas, muy densas, muy intensas y además que terminan muriéndose aquí en casa. Esto yo, o sea, lo cuento un poco así, pero realmente para mí fue un regalazo
que se muriesen aquí en casa y no en el hospital. Pero bueno, al final todo ese tipo de cosas a mí me hicieron comprender el sentido de la muerte de otra forma, ¿no? Y sobre todo perderle ese miedo. Al verla tan de cerca, o sea, cuando tú le tienes miedo a algo es porque estás imaginándote algo que va a pasar. Cuando tú empiezas a andar por el camino de aquello que te da miedo, te das cuenta de que aquello que imaginaste no es real. Por tanto, el miedo no es real. Entonces se diluye. Exacto. Y al final, pues así llegué hasta el día de hoy. Bueno, ¿y de qué manera acompañas a estas personas? ¿Las acompañas o las ayudas a comprender que otro concepto diferente del que tienen antes o después de ese proceso? Mira, para mí una de las cosas más importantes, precisamente porque a mí o sea, es una de las cosas que yo he hecho en falta en su momento, ¿no? Para mí una de las cosas más importantes a día de hoy es acompañar a las personas a reconocer el proceso en el que están. ¿Por qué? Porque a mí cuando todo esto me pasó, cuando empezó el primer duelo y yo, o sea, sin ser consciente de él, yo caí en depresión y no tenía ni idea de lo que me estaba pasando. Yo simplemente pues me notaba más bajita de energía, me apetecía menos hacer cosas, estaba como más apática ante el mundo, pero luego realmente como yo mi máscara siempre ha sido la de simpática, la de organizadora, la de yo puedo con todo, yo soy la fuerte, pues todo eso lo metí, pues digamos, en el último cajón del armario, ¿no? Donde luego nadie mira. Y en ese momento sí que es verdad que a lo mejor yo viéndolo desde aquí habría necesitado reconocer que yo estaba viviendo un proceso de depresión, un proceso de duelo. Entonces ahora mismo mi foco principal es ayudar a esas personas que están en esos procesos a reconocer en qué momento están. Porque una vez que tú te reconoces, hay una frase que dice... hay una frase que dice que el loco deja de estar loco cuando se da cuenta de que está loco. Pues esto es igual, o sea, cuando tú te das cuenta de, no porque estés loco, sino porque cuando tú te das cuenta de que lo que estás viviendo es un proceso y como proceso tiene inicio y tiene final, te vuelves también más autocompasivo. Yo me acuerdo que yo conmigo misma era como muy anarquista, muy pesada. Entonces, cuando tú comprendes que lo que estás viviendo es parte de un proceso y que al final es parte de la sanación de ese desapego a lo bestia que acabas de vivir, entonces ahí te vuelves, o sea, ahí comprendes que eso es natural y te abres a experimentarlo, que al final la sociedad en la que vivimos, la sociedad occidental en la que vivimos nos enseña digamos, a pasar por alto todas estas sensaciones, ¿no? ¿Qué hacer con el duelo? O sea, con el duelo, imagínate, con la fase de negación, cuando la persona todavía no termina de encajar en su mente que la otra persona se ha muerto, ¿no? En esa fase nos empiezan a decir frases de seguro que te vuelves a poner bien, el tiempo lo cura todo, o sea, todas son frases que nos llevan a salir de esa emoción, a salir de ese momento automáticamente, cuando en realidad iba a decir lo recomendable, pero bueno, tampoco me gusta dar pautas concretas, pero bueno, al final, desde mi punto de vista, lo recomendable ahí es zambullirte de lleno en ese momento. O sea, ¿qué estás sintiendo? Siéntelo. Si es que si lo estás sintiendo, es más difícil querer dejar de sentirlo que sentirlo. Claro, pero el problema es que como resulta que nos educan, nos entrenan para que podamos con todo y no paremos a sentir esas emociones, esas sensaciones y reconocerlas como tal, entonces se hace una pelota, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese es el problema. El problema es que como te dicen a ti, porque cuando has dicho tú, es que yo siempre estaba acostumbrada a que como yo podía con todo y todo estaba bien y no pasaba nada. Entonces, eso es erróneo, ¿cierto? Pero me has recordado mucho a mí, porque eso no es correcto, porque hay que reconocer realmente todas las emociones, reconocerlas, sentirlas y luego dejarlas ir, pero si no pasas por ese proceso, entiendo, no vas a poder salir de esa situación y vas a ir cargándola, ¿cierto que es así? Sí, aunque yo no sé si lo llamaría correcto o incorrecto, porque al final, si lo pienso, el vivirlo de la forma que yo lo viví, ¿no? Y evadiendo un poco todo eso, al final me ha llevado al punto en el que estoy hoy. Entonces, claro, si no lo hubiese vivido así, yo ahora mismo probablemente no estaría manteniendo esta conversación. Pero sí que es verdad que yo ahora, desde este momento de vida, en este punto,
creo que es algo más sano hacerlo de esta manera, ¿no? Zambullirte de lleno en esos momentos. O al final, si no zambullirte de lleno, cuando estás evitando esas emociones, entender para qué las estás evitando. Pero entenderlo tú, no que venga alguien y te diga, pues mira, la estás evitando por autoprotección. O sea, porque al final que te lo diga alguien te va a dar igual. Sí. Mira, Arantxa quería preguntar algo. No sé si alguno de vosotros que nos he visto para después. Hola, corazón, encantadísima de tenerte aquí, mi Blanquita, mi espejito. Ya te digo. Además es que según has empezado a hablar ha sido zasca, espejo en la cara. Y me has recordado y me has llevado a la infancia a algo que no recordaba. Yo también sé esa sensación de la que hablas. Yo cuando cerraba los ojos no pensaba en la muerte como tal, pero sí, mira, y conecto demasiado la emoción porque ahora mismo lo estoy sintiendo. Cuando yo cerraba los ojos y pensaba en la muerte de mi madre o de mi padre, era algo que me causaba tanta angustia que me daba pavor. De hecho, te lo da. Sí. Por eso, o sea, me está llevando a algo que estoy volviendo a revivir. Y además hoy es un día muy especial. Bueno, quiero aprovechar la ocasión. Mañana hace 4 años que mi prima se fue, con 21 añitos. Y hablas de esto y es verdad que el reconocer qué emoción tenía en ese momento. Yo, además que lo viví de una manera, creo que no viví el duelo. 5 años, perdón, 5 años. 5 años, sí. No viví el duelo como tal, porque yo cuando mi prima se fue, yo acababa de ser mamá, estaba dando el pecho a mi niño. Y el que yo fuera a despedirme de ella, porque yo tenía muchas ganas de ir a despedirme, de pues, hacer el proceso, entre comillas, natural, que se hace hoy en día, y no pude hacerlo. Porque tomé la determinación de que para mí en ese momento era más importante mi hijo, y si yo a lo mejor me zambullía de lleno en esas emociones, podía ser que la leche en la que yo estaba alimentando a mi hijo se cortara. Esto para mí fue una gran decisión, dura, porque me llevó a no entender muchas emociones que pasaban dentro de mí, pero tuve la gran grandeza que Dios puso en mi camino un curso al que tú has asistido, en el que pude vivir esa muerte y despedirme de ella. Entonces, quiero preguntarte que a pesar de todo ese proceso, esa conciencia que pueda tener, hoy yo me he levantado de alguna manera extraña, de alguna manera apática, sin saber que mañana era el día. ¿Por qué ocurren y siguen ocurriendo estas cosas? ¿Por qué me siguen ocurriendo estas cosas? Porque yo ya no la siento como, además que yo hablo mucho con ella, yo la siento mucho, yo soy tan perceptiva que además yo me siento muchas veces y hablo con ella. Pero no entiendo el por qué mi cuerpo reacciona de esta manera sin tener conciencia de lo que va a ocurrir mañana. A ver, al final, yo aquí lo que te diría, en lugar de contestarte un por qué, te diría que hagas lo que estás haciendo, que es experimentar eso que te viene. O sea, muchas veces nos perdemos más en intentar buscar, nos perdemos más, y hablo en primera persona. Me pierdo más en intentar buscar el de dónde viene esto que me está pasando o qué es lo que me va a traer esto que está pasando, en lugar de centrarme en lo que pasa, ¿no? Entonces, si han pasado 5 años y yo ya me despedí de ella y a día de hoy me sigue viniendo la emoción, ¿por qué me sigue viniendo esa emoción? Porque esa persona sigue siendo importante para mí. La idea que yo tengo de esa persona sigue siendo importante para mí a día de hoy. O sea, el proceso de duelo es una de las cosas que yo bueno, no sé si algún psicólogo en la sala estará un poco en desacuerdo con lo que voy a decir, pero al final, para mí, el duelo es algo que no se termina nunca. Estamos todo el rato en un proceso de duelo, sea por una persona que se ha muerto o por un cambio de apartamento. O sea, al final, en el duelo no hay como grados de dificultad, por decirlo así. Estamos en un constante duelo. Entonces, cuando entendemos esto, dejamos de buscarle todo el rato la espinilla a este tipo de cosas y simplemente pues dejarlo ser, decir, pues mañana hace 5 años que esta persona se murió
Y yo a día de hoy sigo echándola de menos y hoy, en vez de mañana, que es su aniversario de la muerte, hoy es cuando estoy triste, hoy es cuando me sale la emoción. ¿Por qué hoy en vez de mañana? ¿Por qué has salido así? No necesitamos un razonamiento para expresar una emoción. Debo de darme permiso a sentirlo. Es que lo tienes. Te lo des o no, lo tienes. Te siento, quizás es el sentimiento de, pues eso, jolín, si siento que yo ya la echo de menos, porque está claro que la echo de menos, pero no la echaba de menos con el dolor o con la tristeza que siento hoy. Pues siéntelo. Si es que es lo que estás sintiendo, amiguita. Claro que sí, claro que sí. Yo, bueno, mientras que ella digiere todo esto, porque esto hay que digerirlo, y yo, bueno, soy parte de habernos dado cuenta esta mañana. Fíjate que como yo siempre hablo de espiritualidad, las cosas no son casuales, las cosas son causales. Hace 15 días no pudimos hacer el programa, ¿os acordáis? Y entonces... Hombre, tuvimos una charla estupenda, pero sí, sin retransmitirla. Sí, por supuesto que sí, pero hoy me levanto igual que, jolín, es que me he levantado intranquila, digo, ¿por qué? Bueno, no hay ninguna situación, pum. Hoy hablamos de la muerte, tenemos este programa maravilloso, mañana es casual pues que se cumplan unas fechas que, bueno, son esas fechas que, bueno, te van a recordar siempre por qué son esas fechas, pero yo siempre digo... si es que donde está maravillosamente y es un regalo de Dios el que esta persona haya venido aquí a darnos una lección y a darnos un aprendizaje para poder entender muchas cosas en la vida, punto, es que no es más. Claro que eso, decirlo así, dirán, uy, qué persona tan insensible. No, lo digo desde todo mi amor, de verdad que sí. No sé qué piensas tú de esto que acabo de decir, Blanca. Pues mira, a mí me llaman insensible bastantes veces. Lo que pasa que, bueno, es verdad que me lo suele llamar gente que luego no sabe, digamos, toda la historia que este cuerpo ha vivido en los últimos 27 años. Pero yo siempre lo digo, yo, gracias a que mi madre se murió, hoy soy quien soy. Y puede sonar muy fuerte y puede sonar muy heavy, y yo pasé 10 meses intensísimos haciendo de enfermera, cambiando pañales, levantándola del sofá. O sea, momentos que yo los veo, o sea, desde este momento los recuerdo y los veo como una peli de yo qué sé, de decir, Dios mío, o sea, es Hollywood total lo que viví en ese momento, ¿no? Pero luego lo pienso y digo, ojo, es que, o sea, todas las cosas que yo he descubierto y todo el sentido que yo le daba a mi vida a raíz de ahí, no hubiese sido si no hubiese pasado. Entonces, a mí me suelen categorizar como insensible muchas veces y como pesada otras tantas otras, porque yo es algo a lo que le doy gracias muchísimas veces. Y no quita a que no me haga sentir triste en los momentos en los que eché de menos, en los momentos en los que, pues eso, la idea de mi madre de repente diga, joder, ¿no? Este día o de repente un miércoles cualquiera, o sea, no tiene por qué ser un día señalado, de repente hay un día que lo echas de menos y ya está. Y si lo estás echando de menos, échalo de menos. ¿De qué sirve que intentes no echarlo de menos cuando ya lo estás echando de menos? O sea, es algo como muy absurdo, pero es algo en lo que nos enfrascamos, bueno, voy a no generalizar, en lo que yo me pillo muchísimas veces. Sí. Intentar evitar lo que está, o sea, en intentar hacer otra cosa, no sé muy bien el qué, pero evitar lo que está pasando en este momento. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es así, la muerte tiene que venir y de verdad, yo como digo, el día que me muera, que hagan fiesta. Uy, yo la tengo organizadísima. y yo. No sé si Álvaro quiere decir algo. Perdona. Sí. Bueno, a propósito de lo que ha dicho sobre la parte de la psicología, tengo entendido que el duelo en sí, la transformación de vida a muerte, hay 3 procesos de los dolidos en este caso, que son la negación, la ira y luego por último la aceptación. Entonces son 3 procesos por los que en teoría todos debemos pasar, cada uno a su manera. Desde luego, de la negación, pues
dependiendo de la afinidad familiar o sentimental que haya tenido con la persona que ha trascendido al otro mundo, la ira, porque desata pues una serie de pensamientos que a lo mejor frustraciones, si yo hubiese hecho tal cosa, si yo hubiese obrado de esta manera, a lo mejor no me he podido despedir, a lo mejor he discutido con esa persona, como suele pasar en algunos casos de accidentes traumáticos que se va la persona y se va disgustada, vamos a hablar de una pareja en sí, se discute con la pareja y ese mismo momento, cuando sale a la calle, pues tiene un accidente, entonces se queda la otra persona con el remordimiento, lo cual genera la parte de la ira. Y luego la aceptación, que es el haber asumido que realmente esa persona ya no va a estar de cuerpo presente contigo por el resto de tus días. Entonces, no sé tú qué piensas de eso, Blanca. Bueno, yo tengo una opinión un poco personal sobre este tema, pero bueno, sí que es verdad que dependiendo de a qué psicólogo leas, pues te va a decir que hay 3 fases, luego Elizabeth Kubler-Ross te dice que hay 5. Al final, independientemente de las fases que haya, yo creo que hay un matiz que para mí es muy importante hacer, y es que el proceso de duelo no es un proceso automatizado de que primero, o sea, por ejemplo, yo pienso en mi último proceso de duelo visto desde hoy, ¿no? Y digo, vale, yo en el primer momento me quedé en shock absoluto, en los dos, tanto en el de mi madre como en el de mi abuela, porque yo me acuerdo que me quedé, o sea, no sé, igual fueron 2 horas a su lado esperando que volviese a respirar, ¿vale? Porque ya se había parado el diafragma de mover, y yo me acuerdo que me quedé ahí esperando diciendo, bueno, o sea, quiero decir, ya había tenido algún momento de apnea, esto es otro momento de apnea. Entonces ahí te quedas como en shock, como en el limbo, ¿no? Y ya luego ya empieza pues se empieza a desatar negación, ira. El orden, en este caso, yo soy poco partidaria de establecerlo, porque al final, lo que decía antes, el proceso de duelo para mí no tiene ni siquiera final. O sea, a lo mejor yo hoy puedo estar en lo que los psicólogos llamarían aceptación o nueva vida, ¿no? O sea, o trascendencia del duelo, pero a lo mejor en 2 días estoy en fase de negación, o a lo mejor en una semana estoy en una fase de culpa terrible porque he vivido una situación que me ha recordado a X cosa. Entonces, yo con respecto a las fases del duelo intento tener bastante cuidadito por eso, porque sobre todo porque al final yo todo lo que trabajo lo baso en mi experiencia, ¿no? En todos los duelos, o sea, cuento los 2 principales, pero bueno, al final durante mi vida viví otros cuantos más, y lo que he cogido es recopilar un poco todos ellos para poder poner las herramientas de reconocer cada una de las fases, pero ni siquiera... O sea, sobre todo dejando muy claro esto, ¿no? Que a lo mejor hoy estás en una fase, mañana en otra, luego en otra, y luego en 3 semanas vuelves a estar en la misma que estás hoy. O sea, no es un proceso circular o cuadrado que de repente termina y ya se acabó y este duelo está superado. Porque al final esa falta la vas a tener, porque además, o sea, tú imagínate, pues no sé, así poniéndonos como muy socialmente recuadrados, imagínate... Muy cuadriculados, ¿no? Claro, imagínate, muy de mente cuadrícula, ¿no? El día que yo me case, o el día que a mí, yo qué sé, tenga un logro profesional de la leche, pues yo echaré de menos en ese momento a mi madre, a mi abuela, a algunos amigos. O sea, entonces ahí probablemente yo tenga algún momento de volver a ese momento de tristeza absoluta, o a ese momento de ira, de decir, oh, qué rabia que no estén aquí. ¿Por qué el padre de Pepito sí y el mío no? No, pues yo creo que los psicólogos en este aspecto, como muchos en muchas profesiones, se basan tal vez demasiado en las estadísticas y no en los procesos personales de cada persona. Y son demasiado diversos, por decirlo de alguna manera. Cada uno creo que lo vivimos de una manera diferente. Porque yo también he pasado procesos de muerte de mi madre, de morirse casi en mis brazos, y yo la verdad no tengo los recuerdos los tengo muy difuminados en ese aspecto, que hace muchos años. Entonces yo sí pienso más o menos igual que tú, solamente una pregunta, pues, por decirlo de alguna manera, estándar, ¿no? Sí, lo único que sí que es verdad, a mí sí que me gustaría matizar, o sea, al final... con lo que he dicho de los psicólogos no quiero generalizar y decir que lo que dicen los psicólogos no, o sea, al final yo
creo que he labrado la opinión en base a leer muchas cosas que muchos psicólogos han generalizado y muchas otras que otros psicólogos han puesto en común después de trabajar con las personas que han ido a sesiones con ellos. Y también tengo que decir que yo, o sea, estoy trabajando ahora con un psicólogo que es una maravilla para seguir, digamos, cogiendo herramientas y seguir entendiendo pues desde esa parte de la psicología todo este tema, porque al final yo es verdad que lo conozco mucho de primera persona. Y o sea, yo es una de los psicólogos más referentes para mí en este momento, en este asunto. Entonces, pues bueno, al final en la psicología yo creo que como en tantas otras disciplinas hay de todo y al final cuando tú estás viviendo este momento, yo cuando viví el último duelo yo buscaba más o menos pues yo qué sé, qué hacer con todo eso, ¿no? O qué pasa ahora que con 24 años ya no tienes madre. ¿Cómo se vive el resto de la vida, ¿no? Yo me acuerdo que en el proceso de enfermedad de mi madre, a mi jefa en ese momento se lo decía, yo le decía, es que, o sea, yo tengo la sensación de que mi madre no va a salir de esta, pero no sé cómo se vive sin una madre. Y yo me acuerdo que llegué en el punto en la depresión después y me acuerdo que llegué a buscar en internet qué se hace cuando se ha muerto tu madre. Y ahí pues te puedes encontrar de todo. Entonces, o sea, creo que también hay que agradecer mucho todos los informes que hay psicológicos y todos los estudios que hay psicológicos porque al final, gracias a todos ellos, te labras tú también tu propia opinión y vas testando, ¿no? Según lo que vas viviendo, si eso te resuena contigo o si no. Que luego ahí, o sea, todos tenemos, como yo digo, pues un radar interno infalible. O sea, si eso instintivamente o intuitivamente te dice tu cuerpo, tu ser, esto sí, pues créetelo. Si te dice que no, pues no te lo creas. O sea, así de claro. Para mí es así de sencillo. Claro que sí. Mira, José tiene una pregunta para ti y después tenemos en el chat que tengo una pregunta muy interesante que después la diremos. Fenomenal. Hola, Blanca. Primero, felicitarte por tu desarrollo personal, por todo lo que haces. Y mira, a mí me ha llamado mucho la atención que antes mencionabas a Elizabeth Kübler-Ross, no sé si se pronuncia así exactamente, pero sí que tengo conocimiento de lo que hace, cuál fue su historia, que acompañaba precisamente a los enfermos terminales en sus últimas etapas y de ahí sale lo de los arrepentimientos más comunes. No sé si tú también te dedicas a algo parecido a esto y en ese caso, ¿cuál crees tú que son los arrepentimientos de la gente cuando ya se está marchando a otra parte? A ver, al final yo creo que el arrepentimiento típico de las personas que están a punto de morirse es no haber hecho aquellos que han querido hacer, ¿no? Por eso yo siempre me defino como una persona intensa de la vida, ¿sabes? Porque yo exprimo a cada momento, vamos, como si de verdad, como si en 10 minutos me fuese a morir. Y lo digo así abiertamente, porque además creo que cuando lo vivimos así, puede ser, o sea, en la sociedad en la que vivimos se puede considerar muy, muy tremendista o muy exagerado lo que estoy diciendo, pero al final se considera así porque somos una sociedad que se dice, voy a decir un palabra, se dice tanatofóbica. Y es que tenemos fobia a la muerte. O sea, si yo ahora te digo, piensa en el día de tu muerte, ¿cuándo te vas a morir? A todos, antes de pensar en una fecha, se nos entrecorta el estómago. De decir, no me voy a morir. A ver, tú has nacido, con lo cual te vas a morir. Eso no significa que vayas a dejar de estar vivo. Porque la vida está compuesta de muchas otras cosas, además del nacimiento, la muerte y de lo que pasa en medio. Entonces ya me he ido de la pregunta, no sé qué me ha... sí, los arrepentimientos más comunes, que yo creo que es todo lo relacionado con aquello que querías haber hecho y no hiciste. Sea decirle te quiero a alguna persona importante, viajar por el mundo, me da igual lo que sea. Al final el ámbito de la vida da igual, pero va mucho por eso, por haber hecho o haber seguido cánones que no querrías haber seguido. Al final va mucho relacionado con eso. Genial, muy bien. Te voy a decir que aquí hay una pregunta que me hace, bueno, que nos hace, te hace a ti en concreto, Alberto, y dice, tengo una pregunta para Blanca, ¿qué es la muerte para ti? Es el final de esta experiencia, pero no de la vida. O sea, a ver cómo puedo explicarlo. Sí, para mí es un cambio de estado. Es que no sé resumirlo de otra forma, pero al final es eso, lo que decía, ¿no? La vida, imaginemos, no sé, que yo qué sé, que es
un círculo, ¿no? Pues si cogemos esa esfera y cortamos 2 trocitos y decimos, vale, pues de aquí a aquí vas a nacer, todo esto va a ser tu experiencia en esta vida y aquí te vas a morir, pero tu vida real va a seguir girando. Y vas a tener otro nacimiento y otra muerte y así sucesivamente, ¿no? Entonces al final es un cambio de estado, es igual que el nacimiento. Claro, Claret dice aquí en el chat que la muerte es un cambio de barrio, nada más. Arantxa quería preguntar, claro, sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque de verdad que somos seres, somos energías que nos incorporamos en un cuerpo y que venimos a este cuerpo precisamente para aprender y luego seguir evolucionando. Todos somos energía y todos somos uno. Esa es mi experiencia, no sé si estáis de acuerdo. Arantxa. Totalmente de acuerdo. Venga, que ya puedo hablar un poquito más. Quería hacerte una pregunta, yéndome un poco a mi ámbito de educar en conciencia, abrir esa conciencia. ¿Cómo gestionas esto pensando en los niños? O sea, porque, claro, tú cuando he empezado a hablar, hablaba de esa experiencia que tuviste cuando eras pequeña y cerraba los ojos. Si tú pudieras hablar ahora mismo con esa niña que tenía miedo de lo que sentía, de lo que vivía al pensar en la muerte, ¿qué le dirías? Bueno, que al final ese miedo en ese momento es normal, porque en ese momento no tienes ni idea de lo que estás sintiendo y estás generando imágenes, imaginando cosas en base a algo que has oído, ¿no? O sea, porque esto ayer escribía mucho sobre esto y una de las cosas sobre las que escribía es, por ejemplo, el sentimiento de culpabilidad de los niños cuando se les muere un abuelo. ¿Por qué un niño se siente culpable cuando un abuelo se muere? Porque no comprenden lo que ha pasado y entienden que la responsabilidad de esa situación es de ellos, ¿vale? O sea, me explico. Si el abuelito de un niño pues está malo, está en el hospital o lo que sea, al niño, por ser niño y porque esta sociedad nos dice que los niños no entran en los hospitales ni en los tanatorios, el niño no va al hospital o no va al tanatorio. Entonces ese niño simplemente lo único que percibe es que deja de ver a esa persona que antes estaba en su vida y además cuando pregunta por él, otros le dicen simplemente que se ha ido al cielo y ya está, pero no le dan más explicaciones para que él lo pueda entender. Entonces él asocia que eso es su culpa. Entonces, yo con los niños es que soy partidaria de abordarlo tal y como es. Es que al final el miedo lo creamos. Vale. O sea, esto es natural. Quienes creamos el miedo somos nosotros mismos, dándole tanta especulación a este tema y tanto un tema tabú. O sea, es como iba a decir el personaje de una peli, pero es que no me acuerdo del nombre. En la del mago este de gafas hay uno que no se puede nombrar. No sé qué peli dices. En la peli Harry Potter, ¿cómo se llama el malo? ¡Ay! El innombrable. Le tienen el que hace la Z a Harry Potter. Claro, pues es el malo de esa película. Yo ya estoy yéndome por los cerros de Úbeda, pero bueno, a mí me pasan estas cosas, me vienen estas similitudes. Pero... ¿por qué le tienen tanto miedo? Porque es que le llaman el innombrable, o sea, no puedes ni nombrarlo, o sea, que te tiene que dar un miedo que te cagas, pues con la muerte igual. Y con los niños pasa esto. O sea, ¿cómo vas a ir tú? O sea, tú imagínate que yo mañana me voy a un cole a darle una charla a niños de 8 años sobre la naturalidad de la muerte, que todos nos vamos a morir igual que todos hemos nacido. Más de uno me llamaría bruta, como poco. Pero de decir, ¿cómo a un niño que acaba de empezar su vida le vas a hablar de la muerte? Pues es que al final, igual que le hablamos de que 2 más 2 son 4, esto es parte de la vida. Y a lo mejor lo usan más incluso que las fracciones de determinado tipo. Sí, además que ahora con lo que estás diciendo, realmente a los niños se les habla de la muerte, porque cuando estudian en naturales, estudian el proceso de la ley de la vida, que tú naces, creces, te reproduces y mueres. Pero claro, mueres y ya está. O sea, es como que se da esa pincelada porque es el proceso, pero no se profundiza. Si se profundiza el cómo es el nacimiento, es que ahora que lo estás diciendo me estás haciendo consciente de ello. Se profundiza cómo es el nacimiento, cómo se alimenta, cómo nos reproducimos. Pero nadie habla de cómo se mueren los animales, cómo se mueren las plantas, cómo se mueren nosotros. Ahí está. Y ahí está una de las grandes muestras de lo tanatofóbicos que somos como sociedad.
Porque, o sea, detallamos al más mínimo detalle. A un niño de 8 años le estás contando, pues yo qué sé, otros temas tabús como pueden ser la reproducción sexual, ¿vale? Pero le estás contando lo que tú decías, todos los procesos con pelos y señales. Pero la muerte es solo el final de un párrafo. Un punto, ya, fin. Sí, ya está, exacto. ¿Puedo preguntarte algo que está preguntando aquí Ana Martínez? Claro. Mira, ella dice, en una sociedad en la que la ausencia de educación emocional provoca esta carencia de recursos para afrontar situaciones que forman parte de la vida, ¿no crees? Y además creo que que nos debilita, ¿no? ¿Me has entendido? Creo que sí. Vale, a ver, al final bien. nos debilita o no. O sea, al final depende de lo que sea para ti ser débil. Porque si ser a ver, voy a aclarar un poco las ideas que quiero decir. Bueno, esto yo lo he entendido claro, lo hemos entendido claro, se lo puedes explicar a la gente que no. Gracias. Sí, no, que al final, o sea, yo creo que no nos debilita, pero sí que creo, porque al final esta falta de información o esta falta de educación emocional que creemos tener como sociedad o que tenemos como hecho, pero bueno, yo voy a partir de la base de que creemos tener como sociedad, puede debilitarnos en determinado momento, pero luego al final en tu mayor debilidad es donde está tu fortaleza, dicen, ¿no? Entonces, al final esas son las cosas que luego te llevan a cuando vives estas situaciones, descubrir este tipo de cosas. ¿Qué pasaría si hubiese educación emocional como asignatura o la muerte como una asignatura? Pues como es algo que no está pasando, no podemos contestar esa pregunta. Claro. ¿Arantxa? Quiero también contestar porque me toca un poco mi parte, ya que creo absolutamente lo que está diciendo. Y si me pongo a enfocarme en la parte que nos debilita, creo que nos hace sentir que nos debilita porque no nos da las herramientas necesarias para enfrentar todas esas emociones que pasan dentro de nosotros. Y ahí a lo mejor te puedo dar la razón con esa debilidad, porque al fin y al cabo están obligándonos y conduciéndonos de cierta manera a que no sintamos lo que sentimos. Entonces, cuando en la vida de adulto empiezas a sentir esas emociones que de pequeño te dijeron que no tenías que sentirlas, te sientes débil porque no sabes cómo afrontar esa situación. Entonces, por una parte estoy de acuerdo. Por eso es tan importante que haya madres conscientes como tú. Gracias, amor. Claret nos dice que el señor este de Harry Potter se llama Voldemort. Ese. Pues es verdad, la muerte Gracias, Claret. Es como Voldemort en Harry Potter. Igual. Claro que sí. Igual, bueno, porque además tendemos a, en lugar de decir la muerte, fíjate, incluso en este mismo espacio, ¿no? Hablamos del otro lado, en lugar de hablamos de la muerte, o hablamos de que alguien ha fallecido, se ha ido al otro barrio, se ha ido al cielo. No sé, tenemos millones de metáforas para referirnos a que alguien se ha muerto, porque la palabra muerte y todas las conjugaciones del verbo morir nos dan pavor. No, pero no tiene por qué ser así. Yo no digo se ha ido al cielo ni nada. Yo he hablado de la muerte. Si ves, vamos a hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque todo muere, todo nace constantemente, en cada acción que hacemos, en cada pensamiento que tenemos, todo eso nace y muere siempre. ¿Qué pasa? Que no somos conscientes que el nacimiento y la muerte no es solamente del cuerpo físico, sino de cualquier situación que nos propongamos crear y llevar a cabo. ¿Me explico? Sí, totalmente. Aunque también es importante, para mí es importante recalcar una cosa y bueno, es importante porque para mí es importante recalcármelo. O sea, yo con esto no estoy diciendo que yo aquí sea, pues no sé, doña sin miedo a la muerte, sino que en el momento en el que tú eres consciente de lo que estás teniendo es un miedo a la muerte, lo vives y lo sueltas. O sea, cuando yo estoy viviendo, por ejemplo, a mí antes, o sea, yo hace un año no estaría teniendo esta conversación sabiendo que está en la radio ni de broma. O sea, si me hubiesen pagado $500.000 euros, me da igual, ni de broma, porque yo tenía pánico a hablar en público, a cantar en público, a hacer, o sea, con todo lo extrovertida que yo parecía ser con esa máscara, yo realmente estaba cagada. Y ese miedo, bueno, todos los miedos al final, el miedo raíz es el miedo a morirnos. De todos los miedos. El miedo que hay en la base de todos los miedos es el miedo a morirnos. Entonces, cuando tú comprendes, o sea, la magia de saber esto o la magia de ser consciente de esto es que cuando tú
estás sintiendo algún miedo y lo desgranas, entiendes que lo que estás teniendo es un miedo a morir, entonces lo sientes y lo sueltas. Porque ya entiendes esa parte de que es un proceso natural. E incluso me atrevería a decir que también por esto para mí son muy importantes las herramientas como la hipnosis o la regresión a otras vidas. Incluso en el caso en el que tú estuvieses súper apegado a que eres un cuerpo, imagínate, ¿vale? Que tú que tú crees firmemente que eres el cuerpo que estás viendo y el cuerpo que estás notando y el cuerpo que lo que sea. Entonces, claro, ahí es lógico que el miedo a morir, o sea, que la muerte te dé miedo, porque estás perdiendo lo que eres. Si tú eres un cuerpo y la muerte es el fin de ese cuerpo, tú, hasta luego. Entonces, la magia magia entre comillas, de estas herramientas es que trabajan tan a nivel inconsciente que accedes a otro tipo de información. A otra información, pues lo que decía, ¿no? De otras vidas. Entonces, ahí empiezas a comprender que no es solo este cuerpo, que a lo mejor ha sido otros cuerpos más. Esto también depende mucho de las creencias de las personas y yo entiendo mucho esa parte, pero al final, te lo creas o no, te creas que hay otras vidas o no, este tipo de herramientas trabajan a nivel tan inconsciente que al final estos conflictos los sanas, porque los estás sanando en el nivel en el que los has generado. O sea, tú estás cambiando esos pensamientos que tienes a raíz de la muerte a través de ver o sentir o estar reviviendo otras vidas. Álvaro, quería preguntarte algo, no sé. Sí. Bueno, Blanca, yo a lo mejor soy la excepción a la regla. Con el tema de la tanatofobia, yo es que no me lo planteo en lo más mínimo el miedo a la muerte. Tal vez porque, bueno, tiempos atrás, años atrás, pues la vi en varias ocasiones muy de frente y no sé si eso fue para mí una especie de bloqueo o de sanación, no de presanación para mí, ¿no? Entonces yo le tengo más miedo a una enfermedad terminal, como yo lo comenté alguna vez aquí en la radio, le tengo más miedo a una enfermedad terminal, estando yo consciente, ¿no? De lo que me está sucediendo, de que poco a poco me estoy apagando y de que me voy a ir. Ese proceso sí que le temo, pero lo que es en sí la muerte, no le tengo ningún miedo, no sé. Yo creo que eso es, la cultura occidental tiene eso muy, muy arraigado, porque si nos vamos, por ejemplo, a la cultura prehispánica, específicamente en México, hacen una fiesta que te cagas, con perdón de la expresión. Ellos tienen la cultura de la muerte muy extrovertidamente alegre, por decirlo muy enfáticamente. O sea, ellos hacen una fiesta que incluso llevan mariachis al cementerio, se visten con las mejores galas, beben, comen. Es una fiesta en todo su ser. Entonces, yo creo que eso es cultural, dependiendo de la zona o del país donde te encuentres. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué le podrías tú decir? Digo, ¿cuál sería tu opinión en ese aspecto? ¿O cuál es tu punto de vista? Porque yo lo veo bien, o sea, yo digo que eso es lo que debería ser, ¿no? No la gente llorando por las esquinas y dolida, pues, sin razón, porque realmente ha habido una traslación del cuerpo hacia un exterior, hacia el universo, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú? A ver, al final es que entramos en el maravilloso mundo de las creencias de cada persona como individuo, independientemente de que como sociedad podamos tener un pánico a la muerte latente o lo que sea, entramos en las creencias particulares de cada individuo. Pero bueno, es verdad que hay otras culturas que viven la muerte. O sea, bueno, en India, o sea, se hace toda una ceremonia para pasear el cadáver por toda la ciudad y llevarlo al río, a quemarlo en el río, porque así se entiende que esa persona va a llegar antes al estado de Dios. Bueno, o sea, a ver, al final cada uno lo vive como ha aprendido, ¿no? Entonces, yo aquí es verdad que independientemente del momento en el que estoy ahora con todo este tema, sí que creo que al final como lo vivimos es como lo tenemos que vivir. O sea, por eso no sé cuál sería la forma
no sabría decir cuál sería la forma en la que deberíamos vivir la muerte. Yo sé en la forma en la que a mí me gustaría vivirla y en la que a mí me gustaría que los demás vivan mi muerte. Pero al final las emociones se van a producir independientemente de la ceremonia que hagas, independientemente de que... Pero al final todo eso parte también de la creencia que tú tengas. Si tú asocias la muerte con algo malo, con una pérdida de lo que eres, pues claro, entonces te va a generar todo el sufrimiento que nos genera a día de hoy. Es que como yo te digo, es que yo ni siquiera no me lo planteo, o sea, que no pienso, simplemente no pienso, no saco ninguna preconclusión de cómo podría ser mi muerte o qué me va a pasar si me muero o cómo va a llevar el duelo mi familia, ¿no? Es que nunca me lo he planteado, la verdad. No sé, a lo mejor soy raro en ese aspecto. Para mí es algo muy interesante y yo aquí te recomiendo a ti y a toda la gente que le mueva un poco este tema a que se lo plantee, a que se pare un momento, cierre los ojos durante unos cuantos minutos y piense, pues lo que he dicho, ¿no? Me voy a morir, yo qué sé, yo calculo por allá por el 2095 porque creo que voy a vivir unos 125 años, pero bueno, estoy haciendo todo por ello, para vivir esa cantidad, pero bueno, al final viviré el tiempo que haya elegido vivir, porque como dice un gran amigo, venimos con las respiraciones contadas. Desde que nacemos tenemos las respiraciones contadas. Pero bueno, si yo lo pienso, digo, pues mira, por allá por 2095 me vendría bien, ¿no? Y me imagino que me voy a morir de esto y que mi familia lo va a vivir de esta manera y que van a estar tristes y luego se van a enfadar y luego van a hacer una fiesta porque saben que a mí me gustaría que hubiesen hecho una fiesta y que luego, o sea, creo que si de verdad este tema te mueve un poquito, es algo muy interesante para mirar desde mi punto de vista. Claro que sí. Arantxa tenía una pregunta y después quería comentarte algo sobre la hipnosis que me preguntan aquí, ¿vale? Vale. Arantxa. Nada más que una pregunta. Es que lo siento, me ha chirriado. O sea, cuando mi padre ha dicho, no, yo no tengo miedo a la muerte, hay algo aquí que me cortocircuito y entro en creencias, ¿vale? Por eso la he invitado a que lo pruebe. Una persona que no tiene miedo a la muerte, ¿tiene algo que ver que no le guste cumplir años? A ver, partiendo de la base de que yo creo que no sabría decir si hay alguna persona que no tenga miedo a la muerte. Creo que hay personas que no reconocen que tienen miedo a la muerte o que no se reconocen en ese miedo, porque al final yo misma, ¿no? Yo a día de hoy, pues a lo mejor mi gran miedo podría ser sufrir mucho de forma inconsciente. Estar viviendo una situación o repitiendo unos patrones de forma inconsciente que me hagan sufrir mucho, pero al final, si yo voy a la raíz de eso que digo que me da miedo, está el miedo a morirme. Aunque yo no esté, o sea, aunque yo no lo esté verbalizando como consciente en ese momento, detrás de ese miedo que yo sí que estoy trayendo a mi consciente está el miedo a la muerte. Entonces, yo creo que todos tenemos miedo a la muerte. La historia es tener miedo, mira, la historia es tener miedo a mirar al miedo a la muerte. Totalmente. Porque cuando lo miras, lo dejas de tener miedo. Y notas, pues a lo mejor esos nervios que te dan, igual que cuando vas a hacer algo por primera vez. Totalmente. Porque cuando tú vas a hacer algo por primera vez, no sabes qué esperarte. No sabes qué va a haber al otro lado. Así. Y esto es lo mismo que decimos de la muerte. O sea, me ha chocado porque yo tengo recuerdos desde muy pequeñita de que a mi padre no le ha gustado cumplir años. O sea, yo no he celebrado en fiesta, o sea, yo tenía que preguntarle, oye, papá, ¿puedo decirle a tal que hoy es tu cumpleaños? Y ya el decir la edad es algo que todavía ya se ríe porque sabe de lo que estoy hablando. Y entonces cuando me ha dicho, no, yo lo vivo con normalidad, igual no eres tan consciente como crees que eres, consciente de que no tienes miedo a la muerte. Por eso, no, yo tengo miedo a una vejez decrépita. Pues entonces yo te voy a aconsejar algo. Créate tu propia salud para que no tengas esa enfermedad decrépita. Ya está. Lo que crees, lo creas. Para mí es mucho... ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Para mí todo esto se simplifica en el hecho de mira, si vas a tener que tener una vejez decrépita, eso ya está, o sea, eso ya lo has decidido antes de nacer.
Entonces, o sea, por supuesto, hábitos saludables, comer bien, todas estas cosas, todo lo que esté en tu mano de forma consciente, por supuesto, yo no voy a ser la que diga que no lo hagas, pero al final lo que tenga que ser va a ser. Entonces, en nuestra mano está el resistirnos a que eso sea como tiene que ser o el abrirnos a que sea como tiene que ser. Muy bien. Mira, que hay una pregunta. Clarén nos pregunta, hablando de la hipnosis, ¿podría hacer esa terapia si el terapeuta no habla español, sino alemán o inglés? Y si estoy hipnotizada, no sé si pueda usar mi traductor. Sí, al final se puede usar. Lo que pasa que bueno, esto ya yo creo que depende mucho de a quién se lo preguntes, ¿no? Para mí es importante que hablemos el mismo idioma para poder acompañarlo desde el lugar en el que a mí me gusta acompañarlo. Entonces es verdad que yo chapurreo inglés, pero no a nivel de guiar una hipnosis a día de hoy. Pero bueno, a día de hoy no, igual en medio año sí, porque ya estoy en ello, pero para mí sí que es importante, sobre todo para poder sostenerlo, porque bueno, aunque luego en la hipnosis aparecen idiomas que el hipnotizado cree que no hablaba y de repente habla, bueno, luego pasan cosas de este estilo, pero sí que el idioma de base sea el mismo para mí es importante a día de hoy para poder acompañar de la forma que a mí me gusta. Espero que le haya resultado lo que has dicho y bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, me gustaría que dijeras dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, si alguien requiere de tus servicios porque quiera tener un asesoramiento, todo esto lo puedes decir ahora. ¿Te vas a quedar en el espacio de Arantxa a acompañarla? Sí. Genial. Sí, pues me voy a quedar aquí, pero bueno, si alguien me quiere encontrar, pues nada, en redes sociales, en todas las redes sociales estoy como Blanca Gordo Pérez y también en mi web blankspace.com.es, lo que pasa que bueno, que la web estoy haciendo los últimos retoques porque la he rehecho entera y saldrá seguramente en mes y medio, a primeros de noviembre más o menos. De todas formas, bueno, ya lo pondré por ahí, pero vamos, si me buscan como Blanca Gordo Pérez, por ahí me pueden encontrar para lo que quieran. Genial. Gracias, Arantxa. Comenta algo y ya nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que para mí ha sido enriquecedor el haber tenido este ratito que podría ser motivo de una charla mucho, mucho más grande. Y bueno, pues nada. Gracias a vosotros. Desearte de verdad que otro día, pues bueno, podemos hablar de otro tema, que siempre hay muchos temas extensos. Cuando queráis. Y bueno, pues vamos a seguir porque no sé si vamos a poder cortar ahora mismo. Y bueno, pues vamos a seguir y comenzamos. Muy bien. Estamos en un minutito y pasamos al espacio de radio de Arantxa y enseguida estamos con vosotros. El poder de tu mente. Porque tus conocimientos aportan, enseñan y enriquecen. Con Alicia Arroyo, todos los miércoles aquí en Onda Diamante FM. El poder de tu mente. Porque tus conocimientos aportan, enseñan y enriquecen. Con Alicia Arroyo, todos los miércoles aquí en Onda Diamante FM. El poder de tu mente. Porque tus conocimientos aportan, enseñan y enriquecen. Con Alicia Arroyo, todos los miércoles aquí en Onda Diamante FM. Muy buenas tardes. Qué ganitas de volver aquí en el tercer programa de Educar en Conciencia dentro de Mi Mundo Será Tu Mundo. Hoy, ya aprovechando que estamos a 30 de septiembre,
un mes lleno de muchísimos movimientos emocionales en las familias, de comienzos de colegio, de comienzos de ruptura de miedos, porque al fin y al cabo hay muchas personas que se han tenido que enfrentar sí o sí a la nueva etapa. Y por esa misma razón hoy me apetecía mucho hablaros de la vuelta al cole. Primeramente, me encantaría darle las gracias a Blanca, que se ha querido y le apetecía acompañarme en este ratito de Educar en Conciencia, porque al fin y al cabo también hemos estado hablando en el espacio anterior de esa conciencia que nos trae la muerte y cómo transmitirla a los niños, que también tiene muchísimo que ver con toda esta etapa nueva que hemos vivido, con el tema del COVID, todas esas personas que se han ido en cada familia y el cómo se han quedado esas familias y cómo empiezan a enfrentar esos miedos a la hora de volver a la nueva normalidad. Yo me imagino que hay muchas familias que lo han pasado mal, que no han tenido la suerte de contar con una Blanca en su vida para ayudarles a entender el proceso que estaban viviendo. Además, ha sido un proceso, me imagino, pues difícil, de muchísima incertidumbre al no sentir, poderte despedir de la manera que quizás quisieras. Como estábamos diciendo, seguramente se hayan visto envueltos muchísimos niños, muchísimas niñas en esta situación también, que no hayan entendido por qué a lo mejor su abuelo, su abuela, su tío, un amigo se han ido y no saben el cómo, ni el por qué, ni nada. Y empezamos septiembre con muchísimas incertidumbres en todos los sentidos, ya que la vuelta al cole nos ha traído muchos dolores de cabeza. ¿El por qué? Pues siempre, como digo, esa falta de gestión emocional, ya que nos permitimos inconscientemente que esos miedos como adultos nos invadan y inconscientemente se lo transmitamos a ellos. Bueno, primero que todo me encantaría contaros la experiencia que yo he tenido en este mes. Tengo la gran suerte de poder vivir esta experiencia por las dos partes, tanto como mamá, como persona que trabaja en un colegio. Os aseguro que no ha sido fácil y si os tuviera que decir algo, para mí ha sido mucho más sencillo vivirlo desde el punto de madre, porque ya sabéis que me considero una madre consciente, que quiero transmitir y dejar vivir a mi hijo lo que tenga que vivir en cada momento. Pero mi conflicto real ha entrado cuando he tenido que comenzar el colegio. He tenido que comenzar con todas esas normas, con todas esas precauciones, con todos esos miedos interiores dentro del colegio y todos estos miedos que nos llegaban de fuera de las familias. Os aseguro que para mí no ha sido nada fácil. Ha habido muchos días de muchísima angustia, de muchísima ansiedad, porque para mí es una gran responsabilidad. Yo como madre entiendo que es una gran responsabilidad. Están dejando a sus tesores en manos de nosotros, que en cualquier momento puede suceder algo y quizás podemos parecer los culpables al no haber tenido las precauciones totales que podríamos tener. Pero yo desde mi parte os aseguro que siempre estamos velando por la seguridad de cada niño del colegio. Y yo puedo hablar desde mi centro, no puedo hablar desde todos porque no soy omnipotente por ahora. Por lo tanto, no quiero generalizar. Y os digo que esto es complicado, porque yo he tenido mucho diálogo con mi pareja hablando de, pues es que si mi hijo se contagia voy a ir al director o voy a hacer esto y me voy a quejar, y muchos padres que he escuchado también de las familias, pues es que no están haciendo las cosas como deberían o podrían mejorar en... Sí, puedo estar de acuerdo. ¿Qué pasa cuando esto no está en nuestras manos? Porque las órdenes vienen de arriba. Realmente se están viendo cosas muy incoherentes. Pero es que no ha habido coherencia en nada desde que empezó todo este tema de la pandemia. Y no es fácil. Por eso, desde aquí también quiero pedir paciencia, quiero pedir comprensión y sobre todo empatía hacia estos profesores, esas profesoras, esas personas que trabajan en el colegio y que están al día a día con vuestros hijos. Porque igual que vuestros hijos están en riesgo, ellos también lo están y nosotros también lo estamos. Hoy puedo decir que llevo una semana en mi casa. Desde que empecé el colegio ya han cerrado mi clase porque hemos tenido un positivo. Y yo doy las gracias, porque al fin y al cabo es una oportunidad de seguir creciendo, de seguir evolucionando. Y eso es lo bonito de la vida, el coger conciencia de en qué momento te encuentras. Y para eso, poderlo transmitir a vuestro hijo, a vuestra hija.
Soy una persona que a lo mejor, como decía Blanca en el anterior programa, puedo ser tremendista o puedo parecer un poco bruta al decir que, mira, yo prefiero poder disfrutar de mi familia, poder ver a mi hijo reír con sus amigos, jugar, así sea con una mascarilla, poder verle aprender en el cole, porque no sabemos qué va a pasar mañana. A lo mejor yo, por lo que sea, me pongo mala, cojo el COVID, me enfermo en tal medida que dentro de 3 días me muero. Y si te digo la verdad, como decíamos antes, prefiero haberme arrepentido de nada, al decir, jolín, es que me he tirado los últimos 3 meses de mi vida encerrado sin poder tener contacto, sin poder disfrutar, sin poder ser feliz como realmente quiero, por miedo a que me ocurra esto. ¿Y acaso no lo habías decidido ya el que ocurriera esto? Es verdad que verlo desde ese punto de vista no es sencillo, ¿verdad, Blanca? No sé si es sencillo o no, pero es responsable, desde luego. Totalmente. Y no es fácil, porque esto no es lo común que se suelen ver en las familias. Suelen decir, no, es que yo no me quiero enfermar y me pongo malo y entran en caos, en locura, en miedo, y no se dan cuenta que ese miedo, infundado desde ellos, desde un miedo de que puede suceder algo que no sabes si va a suceder, porque a lo mejor incluso ya lo has pasado, o lo pasas con una gripe y ya está, aunque seas persona de riesgo, pero nos han estado metiendo en la cabeza durante toda la pandemia de la gravedad, y no digo que no sea grave y que no llegue al punto que está llegando, pero tú no sabes realmente si te va a tocar o no te va a tocar a ti. Entonces, ¿para qué vas a aparecer tu vida sin saber la verdad absoluta? Yo prefiero vivir y aprender a vivir con esta nueva normalidad. Y por eso hoy quiero darle las gracias, aprovechar este programa de nuevo, darle las gracias a los niños y a las niñas. No sabéis, de verdad, como madre y como persona que les ve día a día en el colegio, no sabéis la gran lección que nos están dando. Los adultos, constantemente preocupados porque si no van a tener cuidado, si no van a aguantar la mascarilla, si no se van a lavar las manos correctamente, si no van a hacer los protocolos, yo qué sé. Y es que ellos tienen algo maravilloso que a nosotros como adultos se nos ha olvidado también. Tienen un poder de adaptación natural a cada circunstancia que no lo ven como ningún reto ni como algo que tengan que sufrir. Simplemente se adaptan, viven y disfrutan. Y disfrutan. Y si nosotros como padres somos capaces de ver nuestro miedo y que el miedo es libre, como estábamos hablando antes, y que cada miedo y que cada persona lo puede sentir y expresar como quiera. Pero por favor, desde aquí os quiero pedir que abramos la conciencia y que dejemos de transmitir esos miedos a los niños, que si a lo mejor tu hijo no tiene miedo a salir a jugar al parque, que no, aunque a ti te dé un miedo atroz irte a dar una vuelta con él, no se lo hagas saber, no se lo transmitas. Porque si tu hijo el día de mañana tiene miedo a salir a la calle, no es porque él se haya despertado un día y haya dicho, uy, mamá, tengo miedo, es que me da miedo salir a la calle porque voy a coger el coronavirus. No, seguramente es porque te lo haya escuchado decir a ti una y otra vez. No somos conscientes de hasta dónde llegan a calar las palabras que parece que no escuchan, pero que escuchan más de lo que creemos. Y es absolutamente, brutal. Yo soy consciente con muchos niños que les pregunto, pero tú, cariño, ¿tienes miedo a salir a la calle? ¿Tienes al principio, cuando hacíamos las clases online antes de que termináramos en junio y todo? ¿Tienes miedo? Y me decía, sí, es que tengo mucho miedo. Y yo veía a la madre acojonada o al padre acojonado y entendía todo. Porque un niño no tiene miedo de manera natural. O sea, no tiene miedo de manera natural si no siente que está en peligro. Dentro de casa no puede sentir que está en peligro. Y si sale a la calle a jugar de una manera normalizada, incluyendo dentro de su vida las nuevas normas, no puede sentir miedo. Si tú no te encargas de inconscientemente decirlo, expresarlo y manifestarlo.
No sé si Blanca quiere decirme algo al respecto de esto, porque seguramente este miedo está inculcado en muchas familias por lo que hayan podido vivir, por ese proceso que hayan vivido o ese miedo a enfermar y morir. A ver, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que el miedo de raíz es el miedo a la muerte y en base a eso pues se traduce el miedo a que mi hijo coja el coronavirus, a que yo lo coja. Lo que sí que bueno, yo creo que en esta situación, bueno, a ver, es que no quiero generalizar porque además yo no soy madre, entonces no. Y además yo cuando todo esto empezó decidí dejar de ver las noticias y decidí filtrar por ahí la información que me llegaba, ¿no? Entonces también creo que aquí cada uno en la situación en la que estamos viviendo y las familias con sus hijos han tomado decisiones. Entonces al final yo creo que lo único que queda es responsabilizarse de las decisiones que han tomado, ya sean llevar al niño al cole o no llevarle al parque o no llevarle, ver las noticias de Antena 3 a la hora de la comida o no verlas, verlas delante del niño o no verlas, ¿no? Todas estas cosas al final son todas las decisiones que ha tomado cada una de las familias, cada uno de los padres en particular, y responsabilizarse de ello. No sirve de nada, desde mi punto de vista, pensar en qué hubiera pasado si este se hubiese aliado con este otro para tomar esta decisión, qué hubiese pasado si desde el cole me hubiesen dado esta opción, qué hubiese pasado si mi marido no tuviese que ir a la oficina en lugar de tener que ir yo. Al final, volvemos a lo que comentábamos antes, tienes dos opciones, pensar en qué podría haber pasado o experimentar lo que está pasando. Y creo Totalmente. Que en eso se basa mucho, o al menos para mí, la felicidad en los tiempos que corren. En experimentar lo que está pasando en lugar de resignarte a lo que podría haber pasado o a lo que según tú debería de estar pasando. Exactamente. Y ahí es donde digo que tenemos que aprender de ellos a adaptarnos. Efectivamente, perdona que te interrumpa, Arantxa, pero al final, antes que me ha resonado y se me había olvidado, al final eso es todo lo que tenemos que aprender de los niños o recordar de cuando nosotros éramos niños, ¿no? Los niños no están pensando en, voy a poner un ejemplo absurdo, pero ¿en qué pasará si meto los dedos en el enchufe? El niño va y los mete, o sea, no piensa antes de actuar, se abre a la experiencia directamente y vive lo que esté viviendo, porque lo está viviendo. O sea, realmente tenemos tanto que aprender de ellos y es lo que tú dices, ¿no? Que ojalá llegue el momento, bueno, no sé, que nos paremos de verdad a escuchar a los niños, porque hay algunos, vamos, yo estoy convencida de que todos, pero yo he tenido experiencias con algunos niños que te caes para atrás al escucharles y dices, pero a ver, si tiene 6 años o tiene 5 años y me está dando una lección de vida a mí que puedo tener 5 veces su edad. Totalmente de acuerdo. Es que eso no, o sea, bueno, yo qué voy a decir con este tema, porque para mí, o sea, yo tengo un tesorito de luz que aprendo cada día de él y cada día, bueno, en el programa anterior, ya sabéis, me he puesto a llorar y es lo primero que ha venido a hacer, a ponerme su cabeza, o sea, mi cabeza en su hombro y decirme, es como, no me ha dicho no pasa nada, no me ha dicho no llores, no. Me ha eso es un estoy aquí y ya está, eso es. Ahí está. ¿Pero por qué? Porque yo también le acompaño a él, le sirvo de ejemplo y a eso es donde quiero llegar, que puedo entender el miedo que estoy viviendo, puedo entender las inseguridades porque no estoy de acuerdo, no, y a eso es lo que estaba diciendo Blanca, es que no vale entrar en las incoherencias que se están haciendo, si un colegio lo está haciendo mejor, si un colegio lo está haciendo peor, si este debería hacer esto en vez de esto, te va a dar igual. Es que no vas a cambiar nada. Lo único que puedes cambiar es la actitud en la que tú vas a empezar a vivir a partir de ahora, con esto que está sucediendo. Y la actitud con la que tú le vas a transmitir a tu hijo que tiene que empezar a vivir a partir de ahora esta experiencia. Y eso es lo que va a cambiar todo dentro de tu casa. Y yo no te digo que dejes de tener miedo, porque el miedo es libre, pero sí que permitas que tu hijo experimente esta nueva realidad a su manera, sin que tenga que llevar una mochilita que no le pertenece, porque él no ha decidido sentir ese miedo. Lo está sintiendo porque su mayor referente, que es su madre, que es su padre, le está diciendo que esto hay que tenerle miedo porque es peligroso. Pero tampoco le están dando la oportunidad de experimentarlo y ver qué pasa. Yo ahora me encuentro en el gran dilema, porque también caigo en la trampa esta de la sociedad, del qué debo de hacer,
que es lo mejor y pondré en peligro y no pondré en peligro. Y después digo, ¿qué peligro? Si yo soy puro amor y si yo estoy actuando con mi hijo desde el amor y lo único que estoy queriendo es que mi hijo sea feliz. Yo a mi hijo de 5 años le he preguntado, porque yo en el colegio que estoy seguimos con la jornada discontinua, tenemos clase por la tarde, tenemos clase por la mañana. Hay muchos papás que están entrando el dilema, llevo a mi hijo por la tarde, no lo llevo, estoy de acuerdo con esto, quiero que esté, no quiero que esté. Y si me pongo a entrar en esos comentarios, viene a mí como un sentimiento de culpa que yo no quiero, porque yo no me siento reflejada con esta parte. Y a lo mejor podéis pensar que soy la madre más loca del mundo por querer validar lo que siente mi hijo ante esta situación. Pero creo que esto le va a permitir el día de mañana a que no sienta esa debilidad de la que hablábamos hace un rato, y que pueda tener las armas suficientes para enfrentar cualquier cosa que pase a lo largo de su vida. Y no es sencillo, porque como madres y como padres tenemos miedo. A mí de repente me entra y digo, jolín, y si las cosas, es que son muchas horas. Es que si me pongo a pensar, son desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, con una mascarilla. Yo con la mascarilla por la mañana, que tengo que estar toda la mañana y todo el día, me agobio mucho. Y yo el otro día le pregunté, le dije, hijo, vamos a hablar. Quiero preguntarte algo. Mira, mamá y papá están pensando a ver qué hacen, porque hay colegio por la tarde, es solo un ratito, y no sabemos si te vamos a dejar, porque yo le explico las cosas. El que tú puedas estar aquí, pues puede significar que a lo mejor tengas más probabilidad de que te contagies y te pongas malito con el coronavirus, pero tienes que estar con la mascarilla, tal, no sé qué. Porque es una realidad, al fin y al cabo es una realidad que estamos viviendo y se la tengo que exponer tal como es. No le tengo que pintar ni mariposas alrededor, ni florecitas para que las vea de una manera que no es. Hay más probabilidad, pero yo te doy el poder de decidir. Por lo menos te pregunto y te tengo en cuenta. ¿Tú qué quieres hacer después de todo esto que ya te he dicho? Dentro de tus 5 años, de tu raciocinio que puedas tener con tus 5 años, que seguramente sean en ocasiones mayores que el mío. ¿Qué te apetece? Y me dijo, mamá, yo quiero jugar con mis amigos. Digo, vale, hijo, pero date cuenta que vas a estar todo el día con la mascarilla. ¿A ti te importa? No. Otra lección de vida. Es que claro, al final no se nos puede olvidar que los niños es la infancia que están viviendo. Ellos no tienen referencia de ninguna otra infancia sin mascarilla, ¿no? Por ejemplo, tu peque de 5 años, o sea, no tiene la referencia de haber estado jugando en el parque un 30 de septiembre de 2020 con sus amigos sin mascarilla. Entonces, para él es la realidad que está viviendo. Es lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Escoger y abrirse a la experiencia y ya está. ¿Que hay que jugar con mascarilla? Pues ya está. ¿De qué sirve que yo me niegue a jugar con mascarilla? De nada. Resistirte a algo que es natural. Me genera infelicidad, claro. Y es que es así. Entonces, por eso quería traer este tema de la vuelta al cole, porque sé que ha habido mucho sentimiento de incomprensión, mucha incertidumbre, mucho nerviosismo. Todavía hay muchos papás y mamás que se encuentran en este estado todavía, muchos niños todavía se encuentran en casas. Yo tengo la grandeza de poder trabajar también con niños con diferente diversidad funcional, que esto lleva a que tengan mucha más, no me sale la palabra, para que se puedan enfermar y que tengan unas patologías más graves y que al fin y al cabo también hay que tener muchísimo más cuidado. Y todo esto lleva una responsabilidad que da esa presión de la que hablaba al principio. Y todo esto no ha sido sencillo para nadie. Por eso quería hablaros y quería deciros que yo, como mamá consciente, os entiendo, os puedo entender, puedo comprenderos y puedo deciros que no estáis solos, que esto es un crecimiento para todos, que es un cambio de vida para todos y que lo único que debes de hacer es soltar y confiar y permitirte vivir, porque ¿qué vas a estar? 2 años que de esto encerrado en tu casa? ¿Vas a estar sin hacer una vida social o sin hacer lo que realmente te hace feliz? ¿Realmente te merece la pena? Porque a lo mejor pasan estos 2 años
todo esto termina y en cuanto termine, tú cruzas la calle, te atropella un coche y te mueres. Y da igual todo lo que hayas pasado, todo el miedo que hayas pasado, todo lo que hayas hecho para intentar no llegar a enfermarte, a que ocurra algo más grave, porque volvemos a lo mismo, cuando tiene que pasar algo pasa. Y todo se da como se tiene que dar. Lo que pasa es que nos gusta controlar todo, absolutamente todo, y no puede ser, porque el control extremo no nos hace feliz. Y te lo digo yo, que yo era una de las personas que quería controlar todo en mi vida. Y si te estoy diciendo eso, te estoy hablando desde un conocimiento personal. A mí, el controlar me ahogaba. Y estoy segura de que muchos de vosotros, cuando sentís ese control de querer que vuestro hijo no se enferme, no se ponga malo, no toque, no juegue, no tal, tocaron la garganta. El ahogo está aquí. Os estáis poniendo vosotros mismos las manos al cuello a vosotros y a vuestros hijos. Y estoy segura que si hacéis una pequeña reflexión con todo el amor que tenéis, soltando un poquito el miedo de al lado, no queréis eso para ellos ni para vosotros. Porque estoy segura de que vivir así no te hace vivir feliz, ni en armonía. Y qué mejor que regalarles a nuestros hijos la mayor paz posible para que crezcan con naturaleza, siendo lo que son. No sé si Blanca quiere rematar con alguna frase bonita. Creo que es momento de ir terminando y pasar al siguiente nivel del programa. Nada, yo creo que has puesto el broche de oro con esa última frase. O sea que al final los niños lo único que tienen que hacer es ser lo que son. Y nuestra única tarea es dejarles que lo sean. Y bueno, yo sé que el día de mañana vas a ser, si eres, no sé si quieres ser o serás. Yo tampoco, o sea, yo tampoco sé si lo seré o no. Ya llegará el momento en el de... Para esa decisión, como esa decisión no es de este momento, no lo sé, no tengo muy claro. Perfecto. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué lo sé, Blanca? Porque como yo siempre digo, el educar en conciencia no empieza desde nuestros hijos. Educar en conciencia empieza desde uno. Aprendamos a educarnos en conciencia, a reeducarnos o a despertar con esa conciencia. Porque tener conciencia, como hablábamos antes, no significa que no tengas miedo. No significa que no te puedas equivocar. No significa que en momentos, siendo consciente, no estés haciendo lo que debes. Simplemente estás haciendo conciencia de lo que, en el lugar en el que estás ahora mismo, para reencontrarte y volver a caminar. Y no hay mejor y cosa más bonita que encontrarte para seguir caminando. Así que con esto quiero terminar, darte las gracias, Blanca, por este ratito juntas. Nada, gracias a ti, me ha encantado. Y el próximo, no sé todavía de qué os voy a hablar, pero estoy segura que va a ser algo muy interesante. Yo soy una mamá consciente, pero que después de haber soltado el control, me dejo llevar un poco por la vida y las cosas se dan cuando se deben de dar y los mensajes llegan cuando tienen que llegar. Así que un abrazo a todos. Muy bien, Arantxa, muchas gracias, me ha encantado y bueno, pues un minutito, cortamos y seguimos con el espacio del tarot de Alicia, donde vamos a tener la compañía de Fernando Alzorriz. Enseguida estamos aquí. Onda Diamante 98.4 FM, la emisora del barrio de Canillejas en Madrid. Damos voz a nuestros vecinos, a la par que informamos y entretenemos. Onda Diamante FM.
Muy bien, pues estamos en la tercera parte del programa, donde es el programa de tarot, del tarot de Alicia, donde a partir de ahora pues tendremos conversaciones pues más esotéricas, más espirituales y sobre todo más profundas, para poder hablar del ser, del despertar de la conciencia. Y hoy precisamente pues tenemos la compañía de Fernando Alzorriz. ¿Está bien dicho? Alzorriz. Bueno, pues bienvenido, encantado, y pues no sé por qué pregunta comenzar contigo, porque realmente tú eres una persona que me gustaría saber primero, para empezar, y que me explicaras un poquito qué es el Claris. Las Claris, vale. Las Claris. Sí. Las Claris pues son los sentidos que tenemos nosotros, parecidos a los que tenemos en el físico, pero que percibimos otros planos que puede haber diversas energías, entes, espíritus de desencarnados, personas que están viajando en astral y muchas cosas que imagínate. Si piensas que, digamos, el plano físico, el terrenal, es como si fuera un puntito chiquitito dentro de todo lo que son los planos espirituales, y ya ves en la Tierra, digamos, la diversidad de fauna, de flora, de seres que hay, imagínate en los planos espirituales. Entonces, las Claris son esos sentidos. Podemos ver a los espíritus, a energías, podemos sentir empáticamente los sentimientos, emociones que tienen esos seres, esas energías, imprimaciones que tenemos a nuestro entorno. Podemos oírlos también, a los espíritus, pensamientos, imprimaciones, seres. Realmente prácticamente todos los sentidos que tenemos nosotros en el físico están, digamos, de una manera en el sutil, más otros sentidos que, digamos, son diferentes. Son diferentes, ¿no? Estamos hablando del otro lado, del lado de la percepción, ¿no? Sí, de los otros planos. Es percepción, es la misma percepción que tenemos, todo el mundo tiene la misma percepción, lo único que desconocen que la tienen y desconocen cómo utilizarla. Entonces es sin más ese desconocimiento, pero todo el mundo está activado. Lo único que no saben escuchar donde hay que escuchar y no saben ver donde hay que ver. También los bloqueos. Dime. No, pero sí, ahora no sigue, perdona que te haya cortado, pero explícanos pues cómo podemos estar atentos a poder tomar esa clase de señales, ¿son o cómo son? Realmente es que es tal y cual en el plano físico. O sea, tú puedes ver con los ojos físicos, que realmente no serían los ojos físicos, pero digamos, sería la ilusión de que los ves con los ojos físicos. Puedes verlos delante tuya, tal cual, o puedes verlos con visión interna. Oír lo mismo, puedes oír con el oído físico. Mucha gente, por no decirte todo el mundo, digamos en cierta medida, ha oído los típicos susurros por la noche, en algún momento puntual, igual una vez en su vida o dos, pero digamos esos susurros de llamando por el nombre, o ayuda, o por ejemplo, igual estás escuchando el sonido de un río, del viento, del zumbido del frigorífico, y ostras, que se entienden palabras, se entienden frases. O sea, eso, digamos, puedes percibirlo así. Realmente yo prefiero oír por dentro. El oído sutil, digamos, es mi Clari, junto con la empatía, mi Clari prioritaria, con la que, digamos, la tengo más desarrollada naturalmente. Entonces, en el momento del despertar que tuve yo, pues no conseguía apagar el oído físico. Imagínate lo que es que me pegué, échale 10, 12 días seguidos prácticamente sin dormir, porque la radio no se paraba. Tenía un montón de gente aquí hablando con el físico y yo no conseguía apenas dormir. Después, pues nada, aparté un poquito todo y llegó un momento en que, digamos, aprendí a subir vibración y a controlar un poquito ese interruptor del oído. Desde entonces, de vez en cuando sí que oigo con el oído físico para mantenerlo, pero prefiero 1000 veces oír con el oído interno, porque, digamos, ahí hay mucho más control. La forma por ejemplo, de oír, digamos, o cualquier sentido, pasa siempre por el silencio mental. Debemos practicar el silencio mental. Silencio mental no quiere decir vas a bloquear todos los pensamientos, sino que tú vas a dejar de pensar activamente. Vas a estar calmado, en silencio, sin pensar, y vas a percibir, ver, oír
sentir pensamientos como los que sueles tener tú, pero si tú estás en silencio mental, no estás pensando activamente, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Pues esos pensamientos vienen del exterior, por ejemplo, imprimaciones que pueda haber en el sofá, en el ambiente, pueden ser orbes de pensamiento que, digamos, pululan alrededor nuestros o de otras personas. Entonces, si se acercan, te tocan el aura, tú vas a oír, vas a ver la escena que hay en ese pensamiento, vas a sentir la emoción que tenía esa persona cuando envió ese pensamiento. Pueden ser pensamientos de odio, de rencor, de gratitud, de un pensamiento, mañana tengo que ir a hacer la compra, cosas así, los puedes oír también. También si aparece un desencarnado, pues manteniendo ese silencio, ahora voy a explicar un poquito ya más definido, digamos, mantienes el silencio mental, paralizas esa forma de esos pensamientos activos tuyos, al principio verás que surgen diversos pensamientos de imagen o sonido, como he comentado, no les hagas caso, ignóralos, poquito a poco se irán desvaneciendo. Entonces, para oír, por ejemplo, a un espíritu, sería enfocarlo, si lo ves o lo sientes o pensar en él. Para pensar en él, por ejemplo, imagínate, a un familiar que se ha ido, cuando estaba con nosotros en el plano físico, igual estaba a tu espalda y de repente se acercaba sin hacer ruido, muy silencioso, y tú sentías que estaba esa persona concreta. No estaba otro familiar, sino era esa persona la que está ahí. Y tú lo sentías por esa vibración, esa sensación. Creo que está tal, aunque no lo hubieras oído ni visto, pero esa sensación que sentimos cuando hay alguien detrás nuestra que conocemos, eso es, digamos, su vibración. Eso es, digamos, lo que realmente sentimos de las personas que están en el plano sutil, incluso en el físico. En el plano sutil, sobre todo en planos elevados, no utilizan nombres. Tú no llamas Miguel, Juanito, tal, ven para acá, que puedes, que van a responder. Pero digamos, lo que sientes es su vibración. Tú cuando quieres hablar con una persona, sientes esa vibración, recuérdala. Al sentir esa vibración, digamos, ya haces como una especie como de enganche, un cable telefónico, como si fuera programar una conferencia a distancia, pues programas, digamos, envías ese enganche a esta persona y ahí ya se puede haber un vínculo, hay un paso de pensamientos, de sentimientos, de energía. Entonces, si estamos en silencio, podemos hablar mentalmente con esta persona y también si mantenemos ese modo receptivo, vamos a sentir esas palabras que nos dicen a nosotros. No es que siempre podamos entablar contacto con quien queremos. Tiene que estar disponible, tiene que estar con ganas de hablar. Hay muchas veces que están enfadados y tampoco quieren. Pero digamos, si están receptivos, no están ocupados, no están en otras tareas, porque allá tienen siempre muchas tareas, van a estar bastante receptivos para entablar conversación. Además les gusta. También depende un poquito de cómo se encuentren. Si acaban de irse y a lo mejor tenían algunos apegos, alguna cosita que pulirse o algún problema en el físico, algún enfado, algún rencor, pues requiere un poquito de tiempo el poder sanarse. Entonces, digamos, cuando se van sanando sí que permiten que se acerquen un poquito, siempre con el guía o con algún familiar que haga un poquito de refuerzo, pero están poquito tiempo y se van. Si están mucho tiempo, digamos, como no están de todo fuertes, pueden ensuciarse rápidamente y claro, volver otra vez a perderse. Entonces, pues tienen que tener mucho cuidado. Incluso espíritus con cierta fuerza, digamos, tienen un tiempo límite. Dime, Fer. No, Fer, pero sí, que me encanta lo que estás diciendo, pero claro, para llegar a ese entendimiento, a esa percepción, me imagino que habrá que trabajarlo, porque aunque somos todos capaces de poder llegar hasta ese despertar, hacia esa conciencia, porque realmente todos somos medium. Yo siempre digo eso, lo que pasa que o nos negamos inconscientemente o pues no sabemos cómo empezar a entrar en este mundo, porque la verdad que al ser humano muchas veces, no lo digo por mí porque yo no tengo miedo, pero sí es cierto que no quiere ver pues por ese miedo. ¿Tú cómo empezaste a sentir esas vibraciones o cómo empezaste tú a reconocer todo esto que nos estás contando, Fernando? Vale, previamente yo, digamos, desde que era chiquitín, pues ya tenía bastante desarrollado. Lo que ocurre es que, digamos, en mi familia, digamos, hay bastante facilidad para estas cosas y, digamos, el entorno bloqueó un poquito esa sensación. Aparte también,
una chica que, digamos, está en el otro plano, me encontró cuando yo tenía unos 3, 4 años, estando en el otro plano, que, digamos, para mí es como si fuera una tía súper íntima, tía familiar. No es tía, no es pariente mío realmente, pero, digamos, yo la tengo como si fuera mi tía, mi maestra, y desde el principio me enseñó. Ella también, en un momento que, digamos, por la luz que tenía cuando era pequeñito, pues también me la escondió porque me dieron bastante palos. Entonces me pegué bastantes años, hasta los 30 y tantos, échale 38 años más o menos, digamos, dormido, como la mayoría de la gente actualmente. Entonces, sí que es verdad que desde pequeñito pues yo realizaba meditaciones, mucha meditación, estos temas siempre me han gustado. Ahora pues 38, pues igual 1 o 2 años antes, ya teníamos un juego con mi pareja y yo, que era, digamos, la visión remota. Pues lo vimos por ahí, hicimos prácticas, anda, si funciona, si puedo ver otros sitios ahí a distancia. Y lo teníamos como un pasatiempo realmente, nos pegamos un par de años jugando a visión remota. Y ahí, digamos, ahí también fui trabajando un poquito, pues, mis dones que yo no sabía que tenía, pero estaban saliendo ahí. Entonces, el despertar realmente me pasó como suele pasar muchas veces el despertar, por algo, digamos, muy emotivo, muy fuerte. Puede ser la muerte de un familiar, un ser querido, algún momento de depresión, algún momento fuerte. En mi caso fue un poquito más light, digamos, fue que los vecinos de abajo por las noches, son chavales, se pegaban hasta las 5 de la madrugada de juerga y yo me ponía en mala leche. Entonces, pues eso, no estaba tan pulidito como ahora, que aún me queda mucho, pero no estaba ni por asomo. Y tenía, pues eso, me ponía de mala leche. Y eso lo que hacía era atraer con esas vibraciones, pues mucho espíritu perdido, digamos, que vibraba en esa vibración. Al haber tanta gente en esa vibración, y también con la luz, que también es como encender una bombilla en plena noche de verano al lado de un río, pues atraía muchísimo. Y como había mucho, pues, quieras o no, poquito a poco empezaba a oírlos. Yo, digamos, con los vecinos de abajo, lo que hacía, como hacían mucho ruido, grababa con el móvil, con una app que tenía que grababa, se activaba con el sonido y grababa y mostraba los decibelios para mostrarlo después en una reunión de vecinos. Entonces fui grabando. Y al día siguiente, pues solía a la mañana, miraba a ver lo que se había grabado. Y para sorpresa mía, de repente empezaba a ver diálogos de gente, de tal. Yo digo, vale, pues hablo dormido, sabía que hablaba dormido, pero, ostras, mira, cambio de voces, hablo hasta en inglés perfectamente. Hablo inglés, pero digamos la pronunciación que oía ni de coña. Entonces, es como, hostia, qué buen acento tengo yo cuando estoy dormido. Sí, que soy una maravilla. Y nada, pues poco a poco pues me fue interesando porque había una historia, había diálogos, era como la miniserie que va siguiendo. Y poco a poco iba viendo y de repente una vez, pues, además la novia se había levantado, eso que se levanta antes y yo me quedaba 10 minutitos en la cama. De repente, en la grabación se oye el ruido de la puerta y se oye una voz de chica. Y yo, ostras, tan ventríloco no soy. Ya empecé ya con la mosca detrás de la oreja. Entonces, pues nada, al poquito tiempo, de repente, también me vuelvo a despertar, esos ratitos que aún estás despierto, pero que aún no te has levantado, que quieres apurar en la camita calentito, y de repente oigo, Fernando, cuidado, Fernando. Y yo, ostras, esto lo he oído, no lo sabía. Me cogí, me levanté, estuve un ratito de receptiva, se oía más, claro, porque eso interesaba, pero me levanté rápido después y fui al ordenador para verlo. Y oí claramente, Fernando, cuidado, Fernando, con voz de chica. Entonces ahí ya digo, esto ya son psicofonías, ya no son somniloquias, que son, digamos, el hablar en sueños. Y poquito a poco, pues, esa misma tarde puse el móvil a grabar en la habitación. Yo me fui cerré la puerta, me fui fuera de la habitación y se volvió a grabar. Hice algunas preguntas, salieron. Y después ya poquito a poco iba yo, pues, metiéndome, pues, intentando descifrar esas psicofonías, hasta que de repente empezaba yo a oírlos dentro de mi cabeza. Empezaba a oírlos dentro de mi cabeza y poco a poco empezaba a oírlos fuera. Y ese fue el despertar ahí. Después ya me estuvieron entrenando. Digamos, en principio no eran muy elevados precisamente. Sí que tenía mi maestra, que se llama Alma, que sí que, digamos, daba unos toquecitos de enseñanza ahí, pero, digamos, un poquito entre todos me fueron entrenando pues un poquito en todo lo del otro lado. Bueno, Fernando, quería preguntarte, tú
¿Sueles tener mensajes para las personas? Pues a veces sí, muchas veces estoy hablando por teléfono con una persona o en vivo, pero bueno, por teléfono suele ser más normal. Empieza a notar el cosquilleo y resulta que es la abuela o la madre o tal, que tiene muchas ganas de transmitir un mensaje. Y nada, pues ahí sí que doy. No me gusta mucho dar mensajes porque... ¿Por qué? Porque te ponen en el apuro, porque no todo es bonito. Entonces, muchas veces a lo mejor me están preguntando, mi marido o mi madre odia a mi marido, y yo de repente me dice, sí, no sé qué, es un cabrón, no sé qué, y yo a ver con qué cara le digo esto. O por ejemplo me dicen, ¿qué me dice mi guía o mi padre que va a ser esta temporada? Y de repente su padre dice, la van a cagar, van a tener una temporada súper mala y tal, y claro, se te queda en la cara como, sí, bueno, van a estar cosas un poco complicadas. Pero esos son los mensajes que tú recibes. No, hay de todo, desde, hola, mira, estoy aquí, estoy bien, tal. O por ejemplo, hace poquito, con una chica así que estamos en un grupo, de repente estaba hablando con ella y vino, creo que era su madre o su abuela, no me acuerdo ahora bien, y nada, estaba yo con mi tatarabuela, que también estaba pues eso, que había venido de visita, y yo estaba haciendo la comida, y se pusieron la abuela o la madre, creo que era la abuela de la chica con mi tatara no sé cuántos, hablando de la receta de cocina que estaba hablando yo. Pues ahí está, y me tenían, sí, porque mira, pues el chico cocina bien, no sé qué, yo que estoy aquí, sí, pero nada, tú con los niños en el cole, nada, aquí hablando los mayores. Y yo, pues venga. ¿Y tú todos los días tienes esa clase de conversaciones y tienes esa clase de conexiones con los seres, con los seres de luz, me imagino? Sí, digamos, también viene en oscuro. O sea, yo llamo oscuro porque, digamos, los veo en blanco y negro, y lo negro, pues, es la parte impura y lo blanco es la pureza. Entonces, para mí, aparecen oscuros. También aparecen de vez en cuando. No es normal. Normalmente, si vienen, suele ser por gente de mi entorno que, digamos, ven ese enganche y tienen curiosidad de ver qué hay al otro lado. Pero, digamos, por mí suelen ser siempre de luz y tal. Y realmente no te diría cada día, yo te diría cada segundo. O sea, estoy de cháchara constantemente. Si estoy solo, estoy de cháchara. Si estoy con gente del entorno, digo, ayer, por ejemplo, estuvimos ahí hablando, digamos, que vino la prima y tal y demás, y estamos hablando tal, y hablando pues también pues con amigos que tenemos ahí, porque de mi entorno pues todos se oyen, escuchan, hablan. O sea, realmente he ido enseñándoles un poquito a todos, y en mi entorno cercano, todo el mundo que ha tenido interés, pues habla y eso. Y recuerdo una reunión familiar que tuvimos ahora pues un mes así, que estábamos lo mismo, la prima, la novia, tal, yo, y de repente apareció toda la familia que estaba en el otro lado, pero todo parecía una reunión familiar. O sea, fue increíble. Hasta la chiquilla que también escucha y ve, se puso a hablar con el Yaro. O sea, y yo actualmente, pues eso, tengo a mi maestra de siempre, que bueno, siempre está conmigo, y hace un mes o así, pues digamos, volví a conocer a quien es mi mejor amiga, que está en el otro plano, pero mejor amiga de plano físico y tal, o sea, y digamos, era una chica que digamos que compartimos una vida hace 150 años, volví hace poquito y es mi mejor amiga. Y ahora estoy hablando contigo, pero es que ahora mismo tengo a Alma, que es la maestra, que me está diciendo, bien, sigue, venga, que lo estás haciendo bien. ¿Y qué te dice Alma? ¿Qué te dice Alma ahora? ¿Tú qué le puedes preguntar a Alma sobre lo que está sucediendo ahora? ¿De lo del COVID y demás, te refieres? No, en estos momentos. Ahora mismo, pues me está diciendo que como estaba nerviosillo, porque digamos hace tiempo que no me entrevistan en la tele o en radio, pues digamos había perdido un poquito de costumbre. Y me ha estado apoyando. Anaís, que se llama, pues la amiga que te digo, se ha apartado porque tiene un poquito de inseguridad y me podía transmitir, y se ha quedado aquí haciendo de bastión y me está dando apoyo. Y muy bien, lo estás haciendo bien, tú tranquilo, venga, cállate, que ves cómo fluye todo. Bueno, y te quería hacer una pregunta, ¿tú qué piensas del tarot? ¿Del tarot? Vale. Yo, por ejemplo, el tarot no lo uso. Mi pareja sí que, digamos, toquitea un poquito, y la prima, pues sí, le gusta mucho. Yo utilizo las runas, por ejemplo, aunque me las están quitando, pero el tarot, las runas, las hojas del té, las manchas de café, todo eso, digamos, yo personalmente lo veo como códigos que sirven para interpretar ciertas sincronías, como la numerología y tal. Entonces, aprendemos, es mi forma de verlo, aprendemos una serie de códigos de interpretaciones de las cartas, que digamos, sale una carta y ya tenemos prefijado esa simbología, entonces te sale el detalle. Por otro lado, ya también, por un lado está como una maestra así conocidilla de tarot que dice, cuando no fluye,
tira del método, que es, digamos, leer los significados. Pero una buena tarotista, como te he visto a ti alguna vez, y cosas que te he preguntado en la anterior temporada, me las clavaste, que yo no me di cuenta hasta el día siguiente, coño, si es verdad. Pues, digamos, a ti se te ve que, digamos, sí que tiras de significado, pero que tiras muchísimo de lo que te llega. Pero te falta confianza para oír y entablar directamente. En ese no te entiendo. Me refiero porque en la anterior temporada, por ejemplo, te dije que, digamos, intentaras coger un mensaje directo de los guías y te quedaste ahí con la cosilla de no cogerlo directo. Te dio un poco de apurillo. Pero sí, tal como fluyes tú, podrías cogerlo perfectamente. Te he visto y muchas de las cosas que te he visto fluyes muy bien. Sí, muchas gracias. Pero a ti te gustaría tener, bueno, tú utilizas alguna herramienta, tú haces meditaciones para poder ayudar a las personas. ¿Cuál es tu misión de vida? Porque yo sé que ahora estás en un despertar y estás buscando, digamos, tu sitio o cómo poder ayudar a la humanidad a través de lo que tú estás sintiendo. Vale. Cuéntame, ¿qué has pensado en hacer o qué proyectos tienes? Pues realmente es que esto ya lleva digamos, por lo que me han ido contando guías, Alma y tal, digamos, lleva de toda la vida, digamos, este proyecto. Me han ido preparando desde siempre para enseñar. O sea, siempre, pues, digamos, he sido monitor de la Cruz Roja. En el colegio siempre me toca explicar a los alumnos que iban un poquito más retrasados. Me he dedicado 13 años a ser adiestrador canino, con lo que tenía que enseñar a personas en diversas formas y tal para conocerlas. Y realmente, sobre todo desde hace un año y pico, ya me están diciendo claramente que mi trabajo es enseñar todo esto. Tengo que enseñar, sanar, pues sí que puedo sanar, pero digamos que lo mío es el enseñar. Y realmente es lo que hago yo. Vale, genial. ¿Y qué podrías decir a las personas para cuando están viendo cosas, están sintiendo situaciones que no comprenden? ¿Qué mensaje les podrías dar a ellos, pues, para darles, digamos, una información que no saben cómo es? Digamos, cuando despiertas, te abrumas porque oyes cosas, ves cosas, sientes cosas, no sabes si estás bien, digamos, de la cabeza, empiezas a dudar. Tengo bastantes amigos, digamos, que oyen y ven desde siempre, digamos, no tuvieron, digamos, ese parón que hemos tenido muchos. Y, digamos, se les nota pues esa duda y que incluso confirmando después que oyen y ven de verdad, digamos, tienen esa duda que les afecta un poquito en el carácter y que poco a poco tienen que ir subiendo. Entonces, que todo lo que oyen y ven es verdad. Es verdad que, digamos, que busquen grupos de gente o gente que, digamos, también oiga y vea para poder confirmar. Porque cuando uno ve, duda. Cuando dos ven lo mismo sin decirse nada y con todos los detalles, eso ya es una confirmación. Ahí, digamos, te sirve para sentar que tú estás tranquilo y que no te pasa nada malo y que realmente estás sintiendo algo que no es. Por otro lado, también, digamos, al principio, como me pasó a mí, pues no estamos muy pulidos, digamos, en nuestro carácter, nuestra energía es impura, ¿no? O sea, incluso yo ahora mismo me he trabajado mucho y aún me quedan siglos por curarme, o sea, por eso venimos vida tras vida. Pero, digamos, al principio, pues nos puede el ego, el orgullo, la envidia, el enfado, los rencores, digamos, nos dominan, nos afectan las cosas muchísimo. Cada cosa que nos afecta negativamente va a traer seres, espíritus desencarnados que vibran en esta sintonía. Y, digamos, si vibramos en rencor, en mala idea, en miedo, digamos, nos van a afectar mucho, nos van a agobiar, nos van a intentar coger luz, nos van a provocar situaciones en las que, digamos, vibremos en esa sintonía, con enfados, con miedos. Entonces, lo mejor que te podemos hacer es trabajar en uno mismo, poquito a poco, y digamos, trabajando digamos, si vemos que la mayoría de seres desencarnados que vienen tienen mala leche o tienen miedo, ahí nos están diciendo que nosotros vibramos en miedo y en mala leche. Entonces, ir viendo esas situaciones para ir controlándolas. No, digamos, reprimirlas, porque eso alimenta la sombra, pero ir trabajándolas es no reprimir, sino analizar la situación que nos ha enfadado. Si trabajamos esa situación, vale, esto al final es una tontería, no importa, porque mira, total, al final no ha pasado nada, pues más o menos, yendo a la base, veréis como poco a poco ya no nos enfadamos, de una manera natural. Ya en cuanto ya empezamos a no enfadarnos, veréis que el 80%, por ejemplo, de la gente que venía a molestarnos ya no viene. Entonces, esa es la forma.
a modo, mientras vamos consiguiendo eso, pues podemos que igual conseguir pues, ciertas herramientas que son temporales. Podemos hacer, digamos, escudos y tal, pero digamos lo mejor de siempre es irlos poniendo y estando siempre en amor y felicidad. Con eso estaremos mucho más tranquilos. Y sobre todo que se vayan acercando a gente, a grupos, asociaciones que, digamos, sean de medium o de gente, digamos, sensitiva. Para poder aprender y poder llevar a cabo esto. Exacto. Claro que Por ejemplo, los niños, cuando vienes de niños, digamos, tengo pues una niña cerca que le estamos enseñando y la niña ya no se sorprende de hablar con los abuelos y está súper feliz porque además tiene a la abuela que le ayuda. Entonces, hay asociaciones como AMES, por ejemplo, que vienen genial para eso. O sea, si la gente se va acercando a asociaciones como esa o como otra cualquiera, que tengan sensitivos, podrán estar respaldados, podrán, digamos, confirmar que lo que ven es cierto y podrán darles consejos para situaciones muy puntuales que les va a venir genial. Muchísimas gracias, Fernando. Y ya casi, perdona, pero tenemos que ir concluyendo. Tengo una pregunta de tarot y ya se nos va a ir el tiempo. Esto se hace cortísimo cuando está uno a gusto. Te agradezco mucho y si quieres, pues puedes decir a las personas si quieren hablar contigo, dónde te pueden encontrar en redes sociales. Vale, en principio, digamos, no me gustan mucho las redes sociales, digamos, por el tema de privacidad, pero digamos, sí que tengo el Facebook, Fernando Camino de la Luz. Ahí el Messenger no lo suelo coger mucho, o sea, lo tengo un poquito abandonadito, pero digamos, ahí están mis datos y tal, y podéis enviar un correo, un WhatsApp, etcétera. Bueno, pues te agradezco muchísimo, de verdad, el haber compartido este ratito y te doy las gracias y antes de terminar tengo que hacer una pregunta que me han hecho por el chat y voy a decirla, ¿vale? Discúlpame y ya pues te doy las gracias de verdad por haber estado aquí y voy a formular esa pregunta, ¿de acuerdo? Okay. Alex pregunta que cómo va a ser su trabajo, a ver, que lo voy a... Vamos a ver, que lo voy a hacer una pregunta, a ver cómo es. Sí, para estas próximas semanas en el aspecto laboral y sentimental. Bueno, pues voy a preguntárselo porque lo hizo hace mucho tiempo. ¿Se me ve? ¿Se me ve? Sí, ¿no, Arantxa? Se ha quedado ahora mismo pillada tu imagen. Se te está yendo y viniendo, no sé por qué. ¿No se me ve? Quita la cámara y vuelve a poner. No la puedo quitar. Aquí te la pongo. Bueno. Ahora se te ve. Ahora sí, bájalo. Bueno, pues, ¿lo bajo? Vale, perfecto. ¿Así? ¿Se me ve? A ver, un poquito. A ver, echa las cartas. No se te ven las manos. Ahí. ¿Ahí? ¿Se me ve? Súbele un poquito. ¿Ahí? Ahí. Vale, perfecto, gracias. Es que no lo puedo visualizar. Sí me veis, vale, perfecto. Pues voy a ver cómo va a ser la situación laboral de Alex, que me pregunta, y la situación emocional. Es una pregunta concreta, pero bueno, tirando 3 cartas probablemente nos vayan a decir muchas cosas, mucha información. Mucha información. Me estoy concentrando. Estoy por ahí viendo a Juan Carlos, un besito. Te saludo desde aquí, te queremos mucho, te extrañamos. Y vamos a ver. Bueno, pues el corte, fíjate, que ya está bien, dicen las cartas, ya está bien de que estés esperando todo esto. Ya llega este momento porque hay un cambio de rumbo. Vamos a ver hacia dónde, ¿vale, Alex? Bueno, en la situación laboral, aquí lo que dicen las cartas es que comienzas una nueva etapa de tu vida donde todo empieza a florecer, donde vas a tener una estabilidad y lo que dicen las cartas es que ya estás esperando la respuesta de un trabajo laboral. Una vez que tú empieces a moverte en el ámbito laboral, encontrarás a alguien que te acompañe en tu vida y esa persona es también de la misma capacidad que tienes tú, es súper espiritual. Mira, me sale la carta de la sacerdotisa, en la cual, de verdad, te felicito porque todas estas cartas son en breve. Te puedo hablar de 3
no de 3, de 5 a 10 días para que tengas esas noticias que me dicen las cartas que están esperando. Tú ya estás esperando una noticia, una respuesta. Si es así, pues me lo vas diciendo, ¿de acuerdo? No sé si hay otra pregunta más. Sí, tienes otra pregunta de Claret. De Claret, vale. Te pregunta y dice, ¿tienes dolores articulares dolores en las articulaciones de la mano? ¿Es artrosis o algo parecido? Vamos a ver. Bueno, no sé si se ve bien así, un poquito más alto. Ahí va bien. Vale, perfecto. Bueno, Claret, vamos a mirar por tu salud. Por tu salud. Dice que tiene mala postura al dormir y que se acuesta sobre las manos. Vale, vamos a ver. Hombre, es que realmente tú ni siquiera durmiendo relajas. Eso es lo que me dicen este corte de estas cartas. O sea, no estás en una situación de relajación. O sea, bájale un pelín para que se vean mejor las cartas. ¿Ahí? Ahí. No tanto, era un pelín. Ahí. Lo que las cartas están diciendo realmente es que no estás ni siquiera descansando por la noche. Esas manos o esa mala postura, lo que me dicen las cartas es que necesitas ese cambio que tú estás esperando. No sé cuál es, pero la verdad es que ese cambio se va a dar. Estate tranquila, relájate, haz meditación o cualquier cosa, porque tienes una entrada de dinero y tienes un cambio que tú estás esperando también. Estamos todos en cambio, pero lo de las articulaciones no es artrosis, cariño. Son situaciones emocionales en las cuales al dolerte las manos es como si te sintieras maniatada, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta a tu pregunta. Y no es de medicina ni de salud, sino es algo emocional, mi vida. ¿Vale? Y no tenemos más, solamente lo único que quiero decir, que ya se nos va el tiempo, ya estamos sobre el tiempo y nos van a cerrar la oficina. Y deciros que en breve ya tengo fecha para un taller que voy a hacer gratuito de iniciación al tarot, donde lo diré la próxima semana, ya la fecha, la hora, ya la tengo preparada, lo único que, bueno, ya la tengo lista, lo tengo preparado, lo iré diciendo por el chat, por mis redes sociales, para que las personas que estén interesadas en aprender un poquito lo que es el tarot evolutivo y tener esa intuición a través de esta herramienta maravillosa que es de sabiduría y de adivinación de nuestro interior y de nuestro ser, ¿no? Entonces lo daré para ahí. Para las personas que no saben dónde encontrarme, porque ahora mismo veo que en la pantalla no está puesto, os lo diré. Si es en Instagram, @tarot con aroma de mujer. Si es en Facebook, igual, tarot con aroma de mujer. Me podéis mandar un correo electrónico a tarotconaromademujer@gmail.com. Y si no, por mi WhatsApp, a mi número de trabajo, que es el 691-835098. Y sin más, solamente daros las gracias a Álvaro, a Iván y a Arantxa Rodríguez, de verdad, por haber tenido otro espacio maravilloso en el cual ha sido enriquecedor. Y desde aquí deciros que por favor seáis conscientes que en la vida solamente tenemos que ser conscientes, respetuosos con lo que nos ocurra y todos estar en unión. Muchísimas gracias, Arantxa, muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí en este programa, y la próxima semana estaremos con muchas y más situaciones maravillosas que ya os iremos contando en la semana. Gracias por ser y estar, y muchas bendiciones para todos. Adiós, buenas tardes, chao. Gracias.